Las vacaciones se supone que son un momento para escapar, vivir aventuras y crear recuerdos inolvidables. Pero para algunos viajeros, el viaje de su vida se convirtió en el último viaje de su vida, directo de una pesadilla. Desde desapariciones misteriosas en el paraíso hasta crímenes brutales en destinos turísticos populares, estos casos de crímenes reales revelan lo rápido que unas vacaciones de ensueño pueden volverse fatales. Poco después de las 3 a.m. del 3 de julio de 1996, Dana Rawlings conducía por la carretera con sus amigos. Después de ser disc jockey en un club y dejar a unos amigos, solo esperaba descansar tranquilo esa noche. Ferry Ridge Road estaba débilmente iluminada, y Dana iba por la calle tranquila cuando sus faros iluminaron algo a lo lejos. Pensó que era un animal atropellado, pero algo le indicó a Dana mirar más de cerca. Así que lo hizo, y lo que vio cambiaría su vida para siempre. Alguien estaba luchando por aferrarse a la vida, pero no era un animal, era una joven acurrucada en una bola tratando de hablar, pero las palabras no salían. Lloraba, las lágrimas bajaban por su rostro, y miraba a Dana, suplicándole en silencio que la salvara. Los amigos de Dana corrieron a la caseta telefónica más cercana, ya que en 1996 los celulares eran raros. Él se quedó con la chica y le aseguró que todo iba a estar bien, pero la chica seguía sollozando. Pero él hizo lo mejor que pudo para asegurarle que la ayuda venía en camino y que pronto todo estaría bien. Escuchó sirenas a lo lejos, pero también sintió que el cuerpo de la chica se estaba enfriando. Y en cuestión de minutos, Dana supo que ella se había ido, pero lo que él no sabía era que su nombre era Rebecca Middleton. Él no sabía que ella tenía 17 años cuando la mataron, ni que ella era esa persona, en Bermudas de vacaciones. Esta es la historia de cómo unas vacaciones en Bermudas salieron tan mal, tan rápido, y cómo una joven llamada Rebecca quedó atrapada en esta horrible ola de tragedia. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Así que si estás viendo este video, eso significa que probablemente te interesa el crimen real, y eso es prácticamente todo lo que hacemos aquí. Asegúrate de suscribirte. Es gratis y solo te avisa cuando subo videos nuevos. Rebecca Middleton vivía en Belleville, Ontario, con sus padres Cindy y Dave y sus hermanos Mateo y Marcos. Ella asistía a la escuela secundaria Centennial en Belleville y la consideraban buena estudiante. Una cosa sobre Rebecca es que le encantaba divertirse y era una persona muy alegre en general. Pero también era muy cautelosa, aunque era bastante extrovertida. Dave, su papá, decía que era astuta y no debía preocuparse por problemas. Trabajaba en una gasolinera local y todos creían que era el trabajo ideal para ella. En ese tiempo saludaba con una sonrisa y era muy servicial. Rebecca tenía muchos amigos y solía ir a pijamadas en casa de sus amigas. También disfrutaba pasar tiempo con su familia, ya fuera viendo películas o saliendo a comer. También era una chica muy amante de las actividades al aire libre. En lugar de quedarse encerrada en casa, ella prefería esquiar en el agua, navegar y acampar. Le gustaba la aventura y probar cosas nuevas. Aunque los padres de Rebecca se separaron cuando ella tenía 13 años, mantuvo una relación excelente y saludable con ambos. Iba a verlos a menudo, e incluso se llevaba bastante bien con sus hermanastros también. También tenía una mejor amiga desde que tenía 6 años, y su nombre era Jasmine Meads. Eran inseparables desde que se conocieron, hacían todo juntas y parecían más hermanas que amigas. Al considerar esto, cuando Rebecca terminó el 11º grado, sus padres la sorprendieron con un regalo poco común. Era un viaje de 6 semanas a Bermudas con su mejor amiga Jasmine. Era el regalo ideal para Rebecca, amante de la diversión y actividades al aire libre. Rebecca no podía esperar para esta nueva aventura en su vida y con su mejor amiga a su lado, estaba a punto de tener las mejores 6 semanas de su vida. Bermudas está a 640 millas de la costa de Carolina del Norte, por lo que está lejos de América del Norte. Sentía que estaba al otro lado del mundo de donde vivía Rebecca. En Ontario es un lugar conocido por sus playas de arena rosa, clima tropical y un archipiélago que consiste en 181 islas separadas. Este era el lugar donde Rebecca pasaría mes y medio con su mejor amiga. Ahora no estarían solas. Por suerte, el papá de Jasmine, Rick, vivía en Bermudas con la madrastra de Jasmine y Jasmine los visitaba frecuentemente allá.
Así que tenían supervisión de un adulto, lo que significaba que iban a estar sanas y salvas mientras exploraban las playas, tomaban fotos y se divertían como nunca en sus vidas. No es que los papás de Rebecca simplemente la estuvieran enviando a lo desconocido, pero el problema era: mientras Rebecca esperaba con ansias el viaje, nunca se habría imaginado que este viaje único en la vida sería el último para ella. Rebecca, de 16 años, y Jasmine empacaron y volaron a las Bermudas para su viaje de 6 semanas. Tomaron muchas fotos. En el avión rumbo a las Bermudas, en las playas y con casas coloridas de fondo. Las 2 primeras semanas del viaje fueron emocionantes. Aunque las chicas se divertían, el papá de Jasmine, Rick, puso reglas para su seguridad. Primero, a las chicas no se les permitía quedarse fuera más allá de cierta hora. Tenían que llamar a Rick para que las llevara de regreso a casa, porque él no quería que las chicas anduvieran en bicicletas o motonetas, ya que eran peligrosas y podían caerse y lastimarse. Así que Rick dejó que las chicas se divirtieran. Pero también estaba siendo cuidadoso, como cualquier buen padre lo haría. Llegó el 27 de junio y Rebecca se despidió de sus dulces 16 y abrazó la emoción. Eso fue a los 17 y así de rápido terminó junio y llegó julio. El 2 de julio de 1996, las chicas planeaban reunirse con unos chicos en el bar White Horse Tavern. Rick dejó a las chicas y también sabía que iban a estar con el chico. Así que no es como si Rebecca y Jasmine se estuvieran escapando para verlos ni nada por el estilo. Los chicos eran del Reino Unido y estaban en Bermudas de vacaciones. Eran de edades parecidas y enseguida se hicieron amigas. Las chicas debían regresar a la 1 a.m. Tenían que regresar antes de la medianoche, así que la fiesta continuó en la casa de uno de los chicos. Pero lo que Rebecca y Jasmine no se dieron cuenta fue de lo tarde que se había hecho. Ya pasada la 1 de la mañana, las chicas temían meterse en problemas con Rick. No querían llamar a Rick porque ya les había dado el típico discurso sobre llegar a tiempo. Así que lo mejor que podían hacer era llamar a un taxi, pero ni siquiera eso funcionó. Intentaron pedir taxi y tras más de 1 hora no apareció y llovía a cántaros. Las chicas esperaban fuera de la casa de los chicos y llamaban seguido al taxi, pero nunca llegó. Mientras Rebecca y Jasmine esperaban en la banqueta alrededor de las 3 de la mañana, una motocicleta pasó junto a ellas. Dean, el conductor, se detuvo y habló casualmente con las 2 chicas. Ahora Dean era inofensivo y se ofreció a llevarlas. Pero al mismo tiempo, otra motocicleta se detuvo frente al trío, y esta vez 2 hombres se bajaron de ella. Todos comenzaron a conversar y el conductor de la segunda moto mostraba especial interés en Rebecca. Jasmine notó al tipo jugando con el collar de Rebecca, que ella le había regalado, y en ese momento los 2 hombres ofrecieron llevarlas. Rebecca y Jasmine no subieron de inmediato. Aunque nerviosas, sabían que no era seguro aceptar un aventón de desconocidos. Pero después de mucha insistencia y al darse cuenta de que no tenían muchas otras opciones para regresar a casa, las chicas aceptaron. Jasmine se subió atrás con Dean y Rebecca con los otros 2 hombres y empezaron a conducir. Jasmine le pidió a Dean que bajara la velocidad porque tenía miedo, y él obedeció. Pero los otros 2 conductores pronto aceleraron más, tomaron otro camino y en cuestión de segundos, Jasmine y Dean perdieron de vista la motocicleta. Y por último, Rebecca. Un tiempo después, Jasmine llegó a casa y esperaba que Rebecca ya estuviera ahí también, pero no estaba. Buscó por todas partes e incluso esperó un par de minutos antes de que sus nervios y ansiedad la dominaran. Y no vio otra opción más que despertar a su papá y decirle que Rebecca no había llegado a casa. Rick se levantó de inmediato y los 2 se subieron al auto y recorrieron calle por calle llamando el nombre de Rebecca, esperando que estuviera en algún lugar, pero tristemente no lo estaba. También pasaron junto a una ambulancia y algo en el instinto de Jasmine le dijo que eso no era una buena señal. Pero aún así no detuvieron su búsqueda de Rebecca. Jasmine no sabía que su intuición era correcta. Jasmine y Rick buscaron a Rebecca toda la noche, pero fue en vano. Rick llamó a los investigadores para reportar la desaparición de Rebecca Middleton, de 17 años, pero los detectives no quisieron levantar el reporte porque no habían pasado 24 horas desde su desaparición. Es una historia antigua. Todos saben que lo de las 24 horas no es una ley real. Y si los oficiales se niegan a tomar el reporte, ¿qué puedes hacer? Para cuando logras involucrar a abogados y superiores, probablemente ya hayan pasado las 24 horas de todos modos. Pero antes de que Rick pudiera siquiera objetar lo que los detectives le estaban diciendo, lo interrumpieron y lo pusieron en espera. Después de 1 minuto más o menos que se sintió como una eternidad, los investigadores le dijeron a Rick que necesitaban ir a Fairy Ridge Road para encontrar a Rebecca.
Ahora, este detalle me parece un poco extraño. Me parece extraño que la policía le dijera a los amigos de la víctima dónde investigarían. Pero quizá hay más en la historia que no se hizo público. Realmente no lo sabemos. Pero sin dudarlo, Rick y Jasmine se dirigieron a su destino, y Jasmine estaba muy nerviosa. Le hacía a su papá muchísimas preguntas y, al llegar, las cosas no pintaban bien. Había policías, cinta amarilla y luces de colores por todas partes. Rick le pidió a Jasmine que esperara en el auto mientras él iba con los policías. Bueno, digamos que el cuerpo de Rick estaba lleno de temor. No había señales de Rebecca. Solo había una gran bolsa negra con cierre en el suelo y era una bolsa para cadáveres. Al llegar Rick a la escena, los investigadores le preguntaron si podía identificar el cuerpo de una joven encontrada. Rick aceptó, pero en cuanto se acercaron a la bolsa, Rick cayó de rodillas porque estaba mirando directamente a una Rebecca sin vida y golpeada. Rick, quien se suponía que debía mantener a Rebecca y Jasmine a salvo, no sabía cómo comunicarle esta trágica y devastadora noticia a los padres de Rebecca. Él estaba completamente destrozado, abrumado por la culpa y traumatizado. En la mente de Rick era su responsabilidad mantener a Rebecca a salvo, y había fallado. Los padres de Rebecca vivían su peor pesadilla. Todos los padres dudan al dejar que su hijo adolescente viaje, pero enterarse de que la vida de su hija fue arrebatada de manera tan brutal y sin sentido. Ese era un viaje de cumpleaños regalado por sus padres, un dolor que no pueden superar. Los padres de Rebecca estaban desconcertados y sorprendidos sin poder creer lo que oían. Cuando la realidad se impuso, entendieron que su mundo no sería el mismo. ¿Cómo una noche divertida terminó volviéndose tan inquietante? ¿Quién le había hecho esto a Rebecca? Y lo más importante, ¿quién halló a Rebecca? Fue otro desconocido, mira. Dana Rollins, disc jockey local, conducía por Ferry Ridge Road a las 3:30 am. Y algo al costado del camino hizo que pisara los frenos cuando se acercó más. Era la joven que seguía viva pero estaba gravemente herida, y cuando digo gravemente herida, lo digo en serio. Tenía heridas en la cara y el cuello, y la chica luchaba por respirar. Lo que le hicieron fue indescriptible. Dana recordaba la expresión en el rostro de la joven. Estaba desconcertada por el dolor y el horror. Dana no podía hablar, pero supo que necesitaba ayuda y presionó sus heridas. Mientras sus amigos llamaban a emergencias, él tranquilizó a la joven y le aseguró que la ayuda venía en camino. Pero no pudieron salvarla y Dana vio cómo se apagaba su vida. No había pulso y la joven había sucumbido a sus heridas. Fue entonces cuando finalmente llegaron los servicios de emergencia de los detectives. ¿Recuerdas la ambulancia que pasó junto a Rick y Jasmine? Iba directo hacia Rebecca. Los investigadores interrogaron a Jasmine para obtener la cronología de los hechos la noche en que Rebecca desapareció. Ella dijo que aceptó un aventón de 2 desconocidos en moto y luego se separaron. Los investigadores sabían que esos 2 hombres misteriosos eran los principales sospechosos. El motociclista que llevó a Jasmine, Dean, pudo identificar a los hombres que llevaron a Rebecca, Kirk Mundy, de 21 años, y Justice Smith, de 17 años. Un hombre también declaró haber visto a los 2 hombres ensangrentados en el lugar donde hallaron el cuerpo de Rebecca. El hombre también pudo reconocer a los 2 como Kirk y Justice. Esto parece un caso claro y sencillo. Hay muchos testigos y los sospechosos ya fueron identificados. Rebecca podría obtener justicia, ¿verdad? Pero el Departamento de Policía de Bermudas arruinó la investigación y lo que siguió. Y realmente es el mejor ejemplo de una mala decisión tras otra. El cuerpo de Rebecca fue sometido a autopsia y los resultados fueron desgarradores. Tenía más de 30 heridas en el cuerpo y, peor aún, fue abusada. Pensar en lo que Rebecca debió haber pasado en sus últimos momentos es simplemente devastador. El ácido desoxirribonucleico encontrado en el cuerpo de Rebecca fue enviado para análisis, pero fue entonces cuando el Departamento de Policía de Bermudas cometió un grave error. No me preguntes por qué, pero la policía estaba segura de que Justice se aprovechó de Rebecca. Los investigadores creían que Justice era el agresor y Kirk el cómplice, aunque no sé cómo llegaron a esa conclusión. No había pruebas, pero la policía sacaba conclusiones apresuradas por razones desconocidas. Así que en lugar de esperar a que regresaran los resultados de ácido desoxirribonucleico que probarían al 100% quién fue el que se aprovechó de Rebecca, la policía ofreció a Kirk un acuerdo. La policía quería que Kirk se declarara culpable de encubrimiento y testificara contra Justice en el juicio.
Kirk aceptó el trato, lo que significó que solo fue sentenciado a 5 años de prisión. Si pensaba que eso era malo, espere, aún hay más. Los resultados de ácido desoxirribonucleico llegaron después, y el ácido desoxirribonucleico encontrado en el cuerpo de Rebecca pertenecía nada menos que a Kirk. Así que lo más probable es que él fuera quien profanó a Rebecca, no el juez Kirk. El problema es que la policía ya firmó el acuerdo de culpabilidad. El juicio ya había terminado, así que sin importar lo que Kirk hubiera hecho, no podía ser sentenciado de nuevo para empeorar las cosas porque el ácido desoxirribonucleico pertenecía a Kirk Justice y el cómplice simplemente fue liberado. Podía irse sin castigo. Los habitantes locales estaban naturalmente furiosos, los investigadores estaban arruinando todo paso tras paso y el público hervía de enojo. No querían que 2 hombres violentos fueran apenas reprendidos por llevar brutalmente a una joven indefensa a la muerte. Los habitantes presionaron a la policía para acusarlos de asesinato. Pero debido a las leyes de doble incriminación, básicamente una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Así que Kirk se fue con una sentencia de 5 años y no podía ser acusado de nuevo. Ni siquiera podían acusar a Justice de nada porque todas las pruebas en su contra eran circunstanciales. Aunque había indicios de que ambos participaron en el ataque y muerte de Rebecca, no existían pruebas contundentes como el ácido desoxirribonucleico de Justice que respaldaran esas acusaciones. Para colmo, los fiscales no usaron a Kirk como testigo en el juicio de Justice, aunque lo habían planeado. El juez consideró que no era un testigo confiable, así que el acuerdo de culpabilidad no sirvió de nada. Todo esto te va a dejar confundido. ¿Cómo un departamento de policía puede cometer tantos errores increíbles? Está más allá de mi comprensión, ni siquiera lo entiendo. Esto es otro nivel de estupidez, pero ¿qué pasó al final del juicio? La defensa afirmó que el caso era débil y las pruebas solo circunstanciales. Y lograron convencer con éxito al jurado de que retiraran los cargos contra Justicia. Y fue entonces cuando se fue, como un hombre libre. La familia Middleton quedó devastada por el fallo del jurado, pues el sistema de justicia permitió que uno de los asesinos quedara libre sin consecuencias. No sé si los 5 años que recibió Kirk sean una consecuencia, pero la familia Middleton no se rindió. Ellos lucharon mucho para conseguir otro juicio, presentaron innumerables apelaciones e incluso intentaron que se presentaran cargos por asalto agravado, agresión sexual y secuestro. Incluso contactaron a Cherry Booth, una reconocida abogada de derechos humanos en Gran Bretaña, pero no resultó en nada. Los investigadores de Bermudas tomaron un caso claro, lo complicaron y ocultaron por su incompetencia. Y lograron mirar a la gente a los ojos y decir, miren, resolvimos el caso de asesinato en tiempo récord. Todo esto fue para mantener la buena reputación del departamento de policía ante la gente. Bueno, tanto por proteger su imagen, porque todos estaban horrorizados y disgustados por las acciones de la policía de principio a fin. Pero aún así, la historia no ha terminado, y se pone peor. Cindy, mamá de Rebecca, pidió a la policía de Bermudas un pago de $100,000 por causarles el peor trauma con su supuesta investigación. Pero ¿cuánto dinero recibió la familia Middleton al final? ¿Una cantidad asombrosa e increíble de $2,840? Si piensas que me faltan ceros, no es así. Esto es literalmente lo que el departamento de policía le pagó a la familia Middleton. La vida de su hija y el dolor de su familia valieron menos de $3,000. Para mantener las apariencias, la policía de Bermudas buscó más pruebas contra Kirk Mundy y Justice Smith. Kirk estaba en libertad bajo fianza por robo cuando él y Justice se toparon con Rebecca. Se demostró que estos hombres eran violentos y ya tenían antecedentes antes del fatal ataque a Rebecca. Al final, Kirk fue sentenciado a 15 años adicionales en prisión por ese cargo de robo, pero eso ya es ridículo a estas alturas. 5 años por aprovecharse y asesinar a una chica de 17 años y 15 por robo. Actualmente, Kirk Mundy ya salió de prisión y fue deportado de regreso a Jamaica, de donde originalmente venía. Un asesino anda suelto en las calles de Jamaica y ni siquiera quiero pensar en lo que podría estar haciendo allá. ¿Y el otro tipo, Justicia? Tampoco era inocente ni solo espectador. En 2003, Justice fue arrestado por atacar a una mujer con un arma fuera de un club y sentenciado a 18 meses de prisión. Eso es 1 año y medio por atacar a una mujer, lo cual es igual de horrible, y realmente espero que esa pobre mujer esté sanando de este trauma. ¿Pero qué recibió en el caso de Rebecca? 0 años, nada.
Este caso te romperá el corazón y al mismo tiempo te subirá la presión. ¿Cómo los investigadores pueden arruinar tanto una investigación de homicidio? Ahora lo entiendo. Bermudas posee baja criminalidad. La policía puede que realmente no sepa lo que está haciendo cuando ocurre un crimen terrible como este. Pero ¿me estás diciendo que no hay oficiales de policía competentes y experimentados en ese departamento que al menos puedan seguir el protocolo general o por lo menos entender la ley antes de actuar? Dave y Cindy deberán vivir sin su hija el resto de sus vidas. Rick debe soportar la culpa y la oleada de emociones, porque hasta hoy no puede recordar este brutal y horrible evento sin sentir que colapsa. Jasmine perdió a su mejor amiga, alguien que era como una hermana. Luchó gravemente contra la depresión. Culpa del sobreviviente, culpa común, prácticamente todas las emociones que te puedas imaginar. ¿Y qué pasa con la amable desconocida Dana, que acompañó a Rebecca en sus últimos momentos? Él nunca podrá borrar esa imagen de Rebecca tirada en la carretera, fría, indefensa y expuesta. Dana, como los demás seres queridos de Rebecca, nunca podrá olvidarla. Él compartió en un documental que nombró a su propia hija Rebecca para hacer su pequeña parte en mantener viva su legado. Está abrumado por la culpa de no haber podido salvarla, pero promete recordar su historia por el resto de su vida y asegurarse de que ni un solo día Rebecca sea olvidada. Rebecca era conocida por dejar una huella en todos los que conocía, y aún después de su muerte, su impacto sigue vivo. El funeral de Rebecca se llevó a cabo 6 días después de su fallecimiento, y además de amigos, familiares y seres queridos, innumerables desconocidos asistieron a su funeral, acompañando a la familia en duelo y ofreciéndoles su apoyo, amor y un hombro en el cual apoyarse. Conmovió la calidez de la comunidad hacia los Middleton, desconocidos que se unieron solo para hacerles saber que no están solos. Todos estamos enojados, todos estamos resentidos, todos estamos furiosos de que estos pequeños e insignificantes gusanos hayan logrado robarle la luz a la vida de otra persona. Y ni siquiera enfrentaron el castigo que merecían. En abril de 2014, Chris Kremers y Lisanne Froon, 2 jóvenes de los Países Bajos, iniciaron un viaje que combinaba vacaciones y misión. Las chicas planeaban un viaje a Panamá para hacer senderismo, turismo y ayudar en lecciones. A los lugareños, especialmente niños, les enseñarían manualidades y aprenderían algo de español. Las chicas emprendieron una caminata escénica el 1 de abril, pero menos de un día después, ambas desaparecerían mientras caminaban por la selva de Panamá. A las 2 chicas les pasó algo que aún no se comprende bien. Meses después de la desaparición de las víctimas, los investigadores hallaron varias pruebas clave que los dejaron perplejos, mientras seguían llegando más pistas e información. Los detectives encontraron una cámara que pertenecía a las 2 víctimas, y las fotos que hallaron en la cámara son inquietantes, por decirlo menos. Chris Kremers y Lisanne Froon, las últimas personas que uno esperaría que se vieran envueltas en una desaparición en un parque nacional. La mayoría de nosotros probablemente hemos escuchado sobre las diversas historias de desaparecidos 411 que se han compartido en los últimos años. Pero Chris y Lisanne no eran el tipo de excursionistas que suelen desaparecer. Después de todo, las chicas habían estado planeando este viaje por más de 6 meses, teniendo cada uno de sus movimientos planeados al detalle. Pero de alguna manera ocurrió una tragedia y los investigadores aún están trabajando para entender qué pasó. Chris y Lisanne se quedaban con la familia anfitriona antes de la primera etapa importante de su viaje. El 1 de abril de 2014, ambos salieron de la casa de su familia anfitriona para pasear al perro cerca de los pintorescos bosques de la zona. Mientras pasaban por el volcán Barú en Boquete, Panamá, durante su caminata, las 2 víctimas venían de Amersfoort, Países Bajos. Un viaje a Panamá era algo totalmente nuevo para ellos y lo habían esperado con ansias durante meses. Hasta ahora, las chicas llevaban 2 semanas en Panamá, pero esta era su primera gran expedición solas. Al volver de la caminata, se esperaba que permanecieran en Panamá 4 semanas más antes de regresar a casa. Su plan era comenzar a ser voluntarias en una escuela local y enseñarles a varios niños de la escuela cosas como arte y manualidades. Desafortunadamente, su viaje no fue como esperaban. Salieron de la casa de su familia anfitriona a las 11 a.m. el 1 de abril y nunca volvieron a ser vistas.
Chris y Lisanne habían hablado sobre su viaje y su próxima caminata en Facebook. En una publicación, las chicas dijeron que irían a una aldea local para recorrer el pueblo. En ese tiempo, las chicas desayunaron en un restaurante local y conocieron a dos hombres holandeses antes de ir a su caminata. Las chicas estaban muy emocionadas de conocer a estos dos hombres, siendo ellas mismas de habla holandesa, mientras que todos los demás en la zona solo hablaban español. No hace falta decir que las chicas estaban felices de tener con quien hablar en su lengua materna. Realmente no hubo más actualizaciones de las chicas después de esta publicación en Facebook. Planeaban pasar la tarde haciendo senderismo y regresar con su familia anfitriona esa noche. No parece que la familia anfitriona estuviera muy preocupada por la seguridad de las chicas. Con razón, asumieron que todo estaría bien. El camino que planeaban las chicas era conocido por ser seguro y nunca había ocurrido nada malo antes. Después de todo, la familia anfitriona dejó que las chicas se llevaran al perro de la familia con ellas. Es lógico pensar que si la familia hubiera temido por el viaje de las chicas, no habrían dejado ir al perro. Pero cuando el sol de la tarde empezó a desvanecerse y la noche se acercaba, no había señales del regreso de las chicas. Luego, el perro de la familia volvió solo y pensaron que las chicas llegarían después, pero no fue así. Poco después, la familia se dio cuenta de que algo no estaba bien. No había rastro de las chicas por ningún lado. La familia buscó en los alrededores de su casa, pero no encontraron ni la más mínima pista. Esperaron hasta la mañana para llamar a la policía, esperando que las chicas regresaran en la noche, pero no sucedió. Fue hasta el 2 de abril que se dio la alarma sobre la repentina desaparición de las chicas. Tanto Chris como Lisanne tenían programado un tour privado en una finca de café local en Boquete, pero nunca se presentaron a su cita. Su familia anfitriona entendió que era momento de llamar a los investigadores para traer a las chicas de vuelta a casa. No sería sino hasta la mañana siguiente, el 3 de abril, cuando los detectives utilizaron todos sus recursos y comenzaron una búsqueda exhaustiva de las chicas desaparecidas. Se trajo un helicóptero de la policía y se realizó una búsqueda aérea, pero los investigadores no encontraron casi nada. Muchos habitantes locales trabajaron juntos y se ofrecieron como voluntarios para buscar en zonas boscosas menos densas cercanas, así como en la aldea local, pero aún no había rastro de las chicas. Hasta el 6 de abril, autoridades y familia de las chicas empezaron a entrar en pánico. La policía sabía que las chicas salieron ese día con algo de comida y agua, pero no suficiente para sobrevivir 5 días desaparecidas. Temiendo lo peor, las familias de Chris y Lisanne decidieron volar a Panamá ellos mismos para ayudar en la búsqueda de sus hijas desaparecidas. Llevaron a un detective holandés con ellos para ayudar en la investigación. Las familias, junto con innumerables investigadores, policías, perros y voluntarios, buscaron en los bosques cercanos durante un total de 10 días. Eventualmente, esos días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses. Se realizó una búsqueda casi todos los días durante un total de 10 semanas, pero no hubo ninguna señal de Chris o Lisanne. Nada, ni una pizca de evidencia. En realidad, parecía como si las chicas nunca hubieran entrado al bosque ese día. Pero entonces hubo un avance. Cuando la búsqueda policial estaba llegando a su fin y los investigadores sentían que habían llegado a un callejón sin salida, una mujer local que había estado ayudando a buscar a las chicas entregó una mochila azul. Al revisar la bolsa, los investigadores hallaron 2 lentes de sol, $83 el pasaporte de Lisanne, una botella de agua y 2 sostenes. Lo más importante es que la policía también halló una cámara en la bolsa y los teléfonos de ambas chicas. La policía se enfocó primero en los celulares. Si las chicas realmente tuvieron problemas en su viaje, seguro habrían llamado a alguien, y tenían razón. Pero los resultados de su investigación fueron mucho más desgarradores de lo que cualquiera podría haber esperado. Al revisar los registros de llamadas, vieron que las chicas intentaron al menos 77 veces contactar a la policía. Pero no tenían señal aquí en la naturaleza, así que sus llamadas nunca llegaron a los rescatistas. Se cree que solo una llamada logró conectarse, pero esta llamada duró menos de 2 segundos antes de que el teléfono perdiera la señal de nuevo y la llamada se cortara. Usando estos registros de llamadas, la policía pudo obtener una imagen más clara de lo que pudo haber sucedido el día en que las chicas salieron de excursión. Según los registros, las chicas hicieron su primera llamada de emergencia solo unas horas después de salir de la casa de la familia anfitriona.
No sabemos la línea de tiempo exacta, pero es claro que las chicas tuvieron problemas poco después de iniciar su viaje. ¿Recuerdas que su caminata comenzó el 1 de abril? Esto es importante porque, hasta donde sé, todos sus intentos de llamadas de emergencia ocurrieron en esa fecha. Parece que los teléfonos fueron apagados más tarde ese mismo día o el 2 de abril. No pude confirmar la hora exacta en que los teléfonos finalmente se apagaron. 5 días después, el 6 de abril, el teléfono de Chris volvió a encenderse. Se intentó desbloquear el teléfono varias veces con el número de identificación personal incorrecto, lo que provocó su bloqueo permanente. Para el 11 de abril, ambos teléfonos ya no tenían batería. Pero aunque toda esta información es bastante impactante, por decirlo suavemente, no se compara con lo que se encontró en la cámara de las chicas. Al revisar la cámara, la policía halló varias fotos tomadas el 1 de abril, día en que inició la caminata. Mostraba todas las fotos habituales del hermoso paisaje natural, así como varias fotos de las chicas disfrutando su tiempo durante la caminata. No se encontró nada sospechoso en ninguna de estas fotos iniciales. Pero mientras la policía seguía revisando la cámara, encontraron un segundo grupo de fotos tomadas 7 días después, el 8 de abril. Estas fotos se tomaron entre la 1 y 4 de la mañana. Las fotos mostraban las pertenencias de las chicas cuidadosamente separadas y divididas sobre unas rocas. Las imágenes también mostraban envolturas de dulces, bolsas de plástico, tierra e incluso un espejo, aunque parece que no fue recuperado. Sin embargo, una foto resultó especialmente impactante para los detectives. La foto mostraba la parte trasera de la cabeza de Chris y su cabello desordenado. Ahora, varios artículos afirman que también se podía ver una pequeña cantidad de sangre en esta foto. Por más que intento, no logro ver nada similar en la foto. Si tú sí, dime en los comentarios. Pero creo que esta información pudo haber sido inventada, o tal vez simplemente estoy ciego. Al hallar estas fotos impactantes y perturbadoras, la policía consideró que era suficiente evidencia para seguir investigando. Se dirigieron al lugar donde el voluntario de búsqueda y rescate encontró la mochila. El sendero los llevó hasta un río cercano y, curiosamente, la bolsa fue encontrada justo en el centro del río, atascada entre algunas rocas. Cuando los detectives reenfocaron sus esfuerzos de búsqueda en esta zona, pronto encontraron una pila de ropa cuidadosamente doblada junto a la orilla del río. Aproximadamente 2 meses después, mientras continuaban las búsquedas, también encontraron un hueso pélvico y una bota con un pie todavía atorado dentro. Ahora, esta es la parte de la historia que encuentro particularmente fascinante. Investigadores confirman que este río se inunda frecuentemente. El río es conocido como el Triturador por sus frecuentes inundaciones y la gran dificultad para cruzarlo. Un investigador reconoció que hallar la mochila y el hueso pélvico fue solo cuestión de suerte. Afirmaron que en pocas horas, estos objetos serían arrastrados río abajo por una inundación normal y nunca volverían a verse. Nunca he oído a alguien mencionar esto en los artículos que he leído. Así que tengo que plantear la pregunta: si este río se inunda con frecuencia, ¿todos los objetos encontrados en él se hallaron simplemente por pura suerte? Entonces, ¿por qué había una pila de ropa de Chris doblada cuidadosamente junto al río? Si las inundaciones son tan graves, ¿no se habrían llevado estas prendas en el tiempo que las chicas estuvieron desaparecidas? Para mí, esto sugiere que, por algún milagro increíble, las chicas pudieron haber sobrevivido allá afuera mucho más tiempo del que cualquiera esperaba. Cruzando el río dentro de unas pocas horas, o incluso 1 o 2 días después de que la policía encontrara la ropa, o al menos, tal vez alguien más había encontrado la ropa y la colocó junto al río. Recientemente, sugirieron que podrían estar involucrados en la desaparición de las chicas. Ahora, hay varias teorías en línea sobre la posibilidad de que las chicas hayan sido seguidas al bosque ese día y hayan encontrado un final trágico. Pero seré el primero en admitir que esta teoría suena un poco exagerada, pero en realidad, ¿de qué otra manera habrían terminado ahí las ropas dobladas ordenadamente en una pila? Con el tiempo, se hallaban más huesos en las orillas del río. Al final, los oficiales hallaron 33 huesos alrededor del río. Después de un análisis cuidadoso de los huesos, descubrieron que pertenecían tanto a Chris como a Lisanne, lo que demostró que ambos finalmente perdieron la vida en el bosque. A estas alturas, creo que es bastante seguro asumir que la mayoría de nosotros está empezando a creer eso. Las chicas simplemente se perdieron en el bosque ese día, y tal vez, eventualmente, resbalaron y cayeron, o sucumbieron ante los elementos. Esta teoría es lo suficientemente fácil de aceptar como verdadera.
Pero tienes que recordar algunas de las extrañas pruebas que se encontraron en los teléfonos y la cámara de las chicas. Si recuerdas, se sabía que las chicas viajaban solo con suficiente comida y agua para pasar la tarde cómodamente. Después de todo, era una caminata bastante sencilla en la que estaban participando y esperaban estar en casa para la cena. Hasta donde sabemos, las chicas salieron a su caminata ese día equipadas con nada más que un par de barras de dulce y un par de botellas de agua. Esto ocurrió el 1 de abril. Entonces, si esto es cierto, y lo es, ¿qué pasa con las fotos que se tomaron en la cámara de las chicas el 8 de abril entre la 1 y las 4 de la mañana? Para entonces las chicas ya no tenían comida ni agua. Entonces, ¿cómo lograron sobrevivir en la naturaleza durante 7 días con sustento limitado? Podría pensarse que bebieron agua del río donde hallaron sus huesos, pero eso no explica las fotos extrañas. Una teoría que he visto compartida en línea es que las chicas tal vez simplemente estaban tomando las fotos para poder ver mejor. En la oscuridad, el flash de la cámara les habría ayudado a iluminar su camino para que pudieran seguir avanzando por el bosque. Pero si esto es cierto, ¿por qué tomar la foto mencionada de todas sus pertenencias cuidadosamente esparcidas sobre esa gran roca? No sé tú, pero creo que incluso a oscuras sería fácil notar la diferencia entre un envoltorio de dulce y una botella de agua. No necesitaban el flash para ver su camino. Esto ha llevado a algunas personas a creer que la evidencia que se encontró de las chicas fue manipulada y que alguien descubrió la escena de su fallecimiento mucho antes que la policía. Posiblemente la persona que cometió el crimen. Pero si me preguntas a mí, simplemente no hay suficiente evidencia aquí para convencerme de que realmente ocurrió un crimen. Un detalle realmente interesante que la mayoría de los artículos y videos pasan por alto es que el hueso pélvico de Chris estaba fracturado cuando los investigadores lo encontraron. No pueden saber si esto pasó antes o después de la muerte de Chris. Pero tengo una teoría que podría ayudar a explicar todo el caso, así que dime en los comentarios si estás de acuerdo. Mi teoría es que las chicas salieron ese día muy mal preparadas para enfrentar los elementos, en la desafortunada posibilidad de que se perdieran, lo cual obviamente sucedió. Es posible que en algún momento durante el recorrido, Chris resbalara y se cayera. Varias personas que conocen la zona revelaron que hay algunas rocas muy grandes en los alrededores, algunas que son más grandes que casas. Estas rocas habrían sido lo suficientemente fáciles para resbalarse y caerse. Especialmente después de que oscurece, cuando ni siquiera puedes ver tu propia mano frente a tu cara. Una de las últimas fotos que tomaron muestra el borde de un acantilado, lo que coincide con esta teoría. Dado que los restos de ambas chicas se hallaron cerca o en el río, la caída seguramente ocurrió en ese mismo lugar. Si asumimos que esto es lo que pasó y que esto ocurrió de noche, es probable que Chris haya caído a una distancia desconocida sobre las rocas del río abajo, lo que resultó en la fractura de la cadera, quedando Chris herida. Lisanne pudo haber estado usando el flash de la cámara para intentar encontrar el camino hacia Chris cuando llegó a su lado. Es posible que hayan usado el flash de la cámara para determinar la gravedad de las heridas de Chris y quizá incluso para ver si Chris seguía con vida en ese momento. Pero en realidad no tenemos razones para creer que así fue. Lisanne pudo haber usado la cámara para revisar su mochila y ver si tenían algo útil, para ayudar a salvar la vida de Chris o incluso para tratar cualquier posible herida. Mi suposición honesta aquí sería que Chris, de hecho, perdió la vida durante esa caída. Digo esto porque 5 días después se intentó acceder tantas veces al teléfono de Chris con el código incorrecto que se bloqueó permanentemente. Quien intentaba usar el teléfono no sabía la contraseña de Chris y Lisanne podría ser esa persona. Lisanne quizás se alejó río abajo buscando ayuda. Incluso pudo notar que encontró buena señal de celular en el teléfono de Chris. Intentó usar el teléfono para llamar, pero no pudo desbloquearlo. Al final, ella también sucumbió ante los elementos. Ojo, esto es solo una teoría basada en la evidencia encontrada por la policía. He escuchado a algunas otras personas opinar sobre lo que creen que pudo o no haber pasado. Así que pensé en aportar mi granito de arena al caso, aunque trato de no dar mis opiniones en casos como este. Al final, la desaparición de Chris Kremers y Lisanne Froon sigue técnicamente sin resolverse y está bajo investigación, pero la policía no ha dado más actualizaciones desde enero de 2015. Muchos creen firmemente que las chicas fueron víctimas de un crimen, lo cual es posible. Así que dime en los comentarios en cuál versión de los hechos crees tú. Un grupo de investigadores privados y autores aún sigue investigando este caso. Viajaron a Panamá en junio de 2023 para buscar más pruebas, pero se quedaron sin tiempo antes de hallar algo relevante.
Planean volver al bosque el próximo año para buscar en una represa al final del río donde Chris y Lisanne desaparecieron. Ellos piensan que las respuestas sobre lo que les pasó a las chicas están en los filtros de la represa. Espero sinceramente que, sin importar cómo murieron las chicas, no hayan sufrido mucho y sus familias hayan sanado. En el tiempo que ha pasado desde su desaparición, es tan desgarrador saber eso. Estas chicas solo querían vivir un viaje único explorando las selvas de Panamá y apoyando a los menos afortunados. Pero trágicamente, ese viaje único en la vida resultó ser el último para ellas. Tokio, la ciudad de neón, luces, energía interminable y un ritmo que nunca se detiene. Pero bajo la superficie de esta metrópolis vibrante, acecha una oscuridad escalofriante. En mayo de 2012, un hecho impactante y trágico rompió el ritmo de la ciudad, dejando una huella negativa en Japón e Irlanda, terminando con la muerte de una mujer inocente. Esto no es solo una historia de crimen, es una historia de pérdida, justicia y la búsqueda de la verdad ante una tragedia indescriptible. Nicola Furlong nació el 17 de diciembre de 1990, hija de Andrés y Ángela, en un pintoresco pueblo del condado de Wexford, Irlanda. Nicola tenía dos hermanas menores, Andrea, 3 años más joven, y Hannah, 9 años menor. Era muy unida a ambas y creció en una comunidad cercana en Wexford, Irlanda. Nicola, conocida por su brillante sonrisa, su personalidad cálida, impresionante y generosa, tenía un entusiasmo contagioso por la vida. Desde pequeño, Nicola mostró pasión por la música y los deportes. Tocaba el piano muy bien y era una atleta entusiasta, frecuentemente jugaba fútbol y corría en competencias locales. Nicola también aplicó su dedicación y esfuerzo en los estudios. Destacó académicamente y estaba decidida a aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presentaba. Tras graduarse de preparatoria en Irlanda, Nicola ingresó a la Universidad de Dublín para estudiar negocios internacionales e idiomas. Cuando surgió la oportunidad de estudiar en el extranjero, su padre Andrés le recomendó ir a Japón, pues disfrutaba mucho ese curso. Su interés por nuevas culturas e idiomas la llevó a un intercambio en la Universidad de Economía de la ciudad de Takasaki, Tokio, en 2011. Esta oportunidad fue un sueño para Nicola, al unir sus metas académicas con su pasión por viajar y vivir nuevas experiencias. Era una oportunidad única que debía aprovechar, aunque implicara alejarse de su familia, amigos y novio por un año. Tokio fue un gran cambio que Nicola quizás subestimó. Al inicio, le costó adaptarse a la vida en Japón. La zona en la que vivía estaba a unas 2 horas de Tokio, que es impresionante en cuanto a su belleza. Al estar fuera de una gran ciudad, se vive un estilo japonés más tradicional, por lo que menos personas hablan inglés comparado con una zona moderna como Tokio. Más allá de eso, el tiempo que Nicola pasó extrañando a su familia opacó gran parte de su experiencia en Japón. Aunque disfrutó su tiempo en Japón, principalmente solo quería terminar el año en el programa de intercambio y volver a casa con su familia. Nicola se adaptó a su nueva situación, hizo amigos y se integró en la vibrante cultura japonesa. Los locales la reconocían por su buen corazón y accesibilidad. Nicola era más que solo una estudiante, era una joven con un futuro brillante por delante. Su amor por la música continuó también en Tokio, donde a menudo asistía a conciertos y disfrutaba explorando la escena musical local. Sus fines de semana eran aventuras, visitando templos y probando comidas nuevas. Y a menudo documentaba sus experiencias en un blog que mantenía a sus amigos y familiares en casa al tanto de su viaje. Pero Nicola haría una última publicación en su blog antes de que su futuro cambiara para siempre. Y eso es porque, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que Nicola había trabajado tan duro para construir, todas las relaciones y recuerdos que formé en Japón con nuevos amigos y familia desaparecerían en un instante cuando le quitaron la vida a Nicola inesperadamente. En mayo de 2012, Nicola, a pocos meses de volver a Irlanda. La noche del 23 de mayo de 2012, Nicola y su amiga, otra chica de Irlanda que no ha sido identificada, decidieron asistir a un concierto de Nicki Minaj en Tokio.
Se suponía que sería una noche divertida con amigas, una escapada de sus ocupadas agendas universitarias, pero no sabían que esa noche tomaría un giro oscuro y siniestro. Nicola y su amiga viajaron a Tokio en tren y fue un viaje de aproximadamente 2 horas. El plan era ir al concierto y luego recorrer bares en Tokio, tomando el primer tren de regreso a la escuela al amanecer. Mientras miraban un mapa de tránsito y planeaban, se acercaron 2 estadounidenses, Richard Hines de 19 años y James Blackstone de 23. Los hombres explicaron a las chicas que visitaban Japón desde Estados Unidos e iniciaron una conversación. Aunque las chicas no tenían idea de quiénes eran estos hombres y al principio no mostraron mucho interés en ellos, probablemente solo estaban contentas de haber conocido a alguien que pudiera hablar inglés con fluidez. Richard era músico profesional en Memphis, Tennessee, mientras que James llegó desde Los Ángeles como bailarín profesional. Los hombres parecían muy amigables y como conocían la vida nocturna de la ciudad, se ofrecieron a ayudar a las jóvenes a orientarse. Nicola y su amiga creyeron que eran amigables y aceptaron. Los 4 se fueron juntos en taxi recorriendo la ciudad. Richard y James informaron a las chicas que tenían 2 habitaciones pagadas en el Hotel Keio Plaza en Shinjuku, famoso por su vida nocturna. Les ofrecieron dejarles una habitación esa noche gratis. Pero Nicola, su amiga, rechazó la oferta y dijo que estarían bien quedándose despiertas y tomando el tren de regreso en la mañana. Las chicas no lo sabían. Shinjuku, conocido por su vida nocturna, también oculta un lado oscuro entre sus calles de neón y centros de entretenimiento. Esta era una zona conocida por sus elementos problemáticos, con una tasa de criminalidad mucho más alta que el resto de Japón. Mientras las chicas estaban felices de haber hecho un par de nuevas amigas, no tenían idea del giro del destino en el que estaban a punto de meterse. Al llegar a Shibuya, el grupo decidió ir al bar Scramble. Nicolás y su amiga compraron la primera ronda de bebidas y Ricardo y Jaime compraron la segunda ronda, que fueron shots de tequila, pero la amiga de Nicolás comentó que el shot de tequila le pegó diferente a lo normal. Un minuto estaba sentada ahí disfrutando de las bebidas y la conversación y al siguiente minuto se desmayó. Aquí los eventos de la noche se vuelven borrosos justo antes de la 1 a.m. Las cámaras de seguridad de un taxi mostraron a Ricardo y Jaime subiendo a las 2 mujeres muy intoxicadas en la parte trasera de un auto. Antes de subirse y decirle al conductor que los llevara al Hotel Keio Plaza en Shinjuku, a unos 10 o 15 minutos en auto. Una vez que llegaron al hotel, las cosas empeoraron. Nicola y su amiga fueron separadas, cada una yendo a diferentes habitaciones con uno de los hombres. Se cree que en ese momento ambas mujeres seguían completamente indefensas ante estos hombres y ni siquiera entendían del todo lo que estaba pasando. El vestíbulo del Hotel Keio Plaza ha sido durante años un símbolo de la prosperidad y apertura de Tokio. Turistas y locales se mezclan al subir las Torres Gemelas con vista al centro. Cuando la noche del 23 de mayo pasó a la madrugada del 24, la energía vibrante del distrito Shinjuku de Tokio empezó a desvanecerse. En una habitación de hotel, sobre las calles bulliciosas, ocurría un crimen impensable. Nicola Furlong, una joven brillante y aventurera, había entrado sin saberlo en una pesadilla. Eran alrededor de las 12:50 a.m. cuando los hombres, junto con Nicola y su amiga, llegaron al hotel. Las grabaciones de seguridad revelaron que Richard y James entendían claramente cuán intoxicadas estaban realmente Nicola y su amiga. En las grabaciones, los hombres se burlan, ríen y presumen lo que planeaban hacerles a las chicas al llevarlas a sus habitaciones de hotel. Cuando el taxi llegó al hotel, las chicas estaban tan mal que no podían caminar. Los hombres pidieron al personal 2 sillas de ruedas para llevar a las chicas a las habitaciones. Los empleados del hotel accedieron gustosamente, sin pensarlo 2 veces. Estas chicas fueron llevadas en silla de ruedas por 2 hombres, sin saber que para una sería su última noche. En las extrañas grabaciones de seguridad, podemos ver cómo las chicas son llevadas en silla de ruedas completamente en contra de su voluntad. Richard tenía el control de Nicola, mientras que su amiga era llevada en silla de ruedas por James. Aproximadamente a las 3:20 a.m., se recibió una queja por ruido y el gerente del hotel de turno fue a la habitación 1427, la habitación donde se hospedaba Richard, para ver qué estaba pasando. Tocó la puerta 2 veces, pero nadie respondió. El gerente entró a la habitación del hotel y descubrió a Nicola tirado boca abajo en el piso. Estaba claro que algo había salido terriblemente mal.
Luego se llamó a emergencias para trasladar a Nicola y su amiga, hallada en otra habitación, a un hospital cercano. Aunque los médicos hicieron todo lo posible, Nicola no recuperó la conciencia. Poco después de las 3:55 am, se anunció que Nicola había fallecido. La causa de su muerte no estaba clara, dejando a su familia y amigos en shock y dolor. Ella acababa de contar a sus amigos y familia lo feliz que estaba de ir al concierto esa noche. Estaba encantada con eso. ¿Cómo en tan solo unas pocas horas las cosas pudieron salir tan mal? Por suerte, la policía no tuvo problemas para averiguar quién les hizo esto a las dos jóvenes. Las habitaciones del hotel estaban a nombre de Ricardo Hines y Jaime Blackstone, los estadounidenses con quienes estuvieron en el bar esa noche. Los hombres fueron localizados rápido, arrestados y llevados a interrogatorio. Inicialmente, los hombres solo fueron acusados de agredir a la mujer en el asiento trasero del taxi, no de quitarle la vida a Nicola, más temprano esa noche. La policía sospechaba que ambas mujeres fueron drogadas antes de quedar inconscientes, aunque en ese momento solo era una teoría. Se tomó una muestra toxicológica de Nicola, y los investigadores esperaban los resultados antes de presentar cargos más graves contra los dos hombres. Mientras esto se llevaba a cabo, se estaba realizando una autopsia a Nicola para determinar específicamente cómo perdió la vida. Los resultados estarían listos hasta el 15 de junio y fueron sorprendentes, por decirlo suavemente. El profesor Kenichi Yoshida hizo la autopsia e informó que Nicola no sufrió sobredosis. En cambio, le restringieron la respiración, probablemente con un objeto, algo suave, como una toalla. Se agregó que probablemente Nicola no perdió la vida rápidamente. Y lo más probable es que tomó varios minutos y causó una gran angustia, lo que probablemente llevó a la queja por ruido que hicieron otros huéspedes del hotel. Tras determinar cómo Nicola perdió la vida, la policía estaba lista para llevar la investigación al siguiente nivel, y oficialmente presentaron cargos de primer grado contra James y Richard. El crimen causó conmoción tanto en Japón como en Irlanda. La familia de Nicola, devastada por la pérdida, exigió justicia para su querida hija. Su madre, Ángela, y su padre, Andrés, viajaron a Tokio, soportando el doloroso proceso de enfrentar la pérdida de su hija en un país lejano y desconocido. Buscaron respuestas y responsabilidad, esperando que el sistema legal japonés hiciera justicia para Nicola. Por suerte, la Policía Metropolitana de Tokio actuó rápido y trató el caso con la seriedad necesaria. Recopilaron pruebas, enviaron las grabaciones para análisis forense y reconstruyeron los hechos de esa noche. La habitación del hotel fue registrada minuciosamente, revelando pistas que apuntaban directamente a Hines y Blackstone. Pero el caso no sería tan sencillo. Estos hombres, aunque claramente responsables, no iban a caer sin pelear. La noche en que Nicola murió. Los detectives dicen que las acciones de Richard probablemente fueron impulsadas por una mezcla de intoxicación y simple agresión. Habiendo crecido en un ambiente familiar muy difícil, Richard tenía mucho odio y resentimiento hacia los demás. La investigación reveló que él sujetó a Nicola en un ataque de ira, un acto de violencia impensable que dejó a su familia y amigos completamente devastados. La causa exacta de su pérdida de control sigue en debate. No sabemos si Nicola dijo algo que lo provocó o si él ya actuaba violento antes de llevarlo a la habitación del hotel. Pero fuera cual fuera el caso, Nicola recibió la mayor parte de su agresión y pagó caro por ello. Mientras todo esto sucedía, James estaba en la otra habitación, haciendo lo que quería con la amiga de Nicola. Richard Hines negaría haberle quitado la vida a Nicola intencionalmente. Él afirma que sus acciones esa noche fueron completamente consensuadas, pero que las cosas se salieron de control cuando Nicola perdió la vida. Como resultado, él insiste en que lo que le pasó a Nicola fue un accidente, pero la policía no le creyó. Cuando el caso fue a juicio en marzo de 2013, surgieron aún más detalles que, sinceramente, no mejoraron la situación y simplemente confirmaron las peores sospechas de los investigadores. La fiscalía afirmó que Hines y Blackstone drogaron a Nicola y su amiga sin su consentimiento para llevarlas a sus habitaciones de hotel contra su voluntad. Esto ya fue confirmado. Pero según el profesor Yoshida, quien realizó la autopsia de Nicola, Nicola tenía marcas de rasguños en el cuello. Esto indica que se defendió de su atacante probablemente por un tiempo prolongado. Yoshida dice que el método utilizado para quitarle la vida a Nicola fue monstruoso. Este hombre pudo quedarse varios minutos mirando a los ojos de su víctima,
mientras ella luchaba por aferrarse a la vida. Fue absolutamente brutal. Esto no fue algo que pudiera haber sido un accidente de ninguna manera. La amiga de Nicola fue llamada a testificar durante el juicio. Hizo todo lo posible por reconstruir esa noche, hasta el trago de tequila que la desmayó. Ella habló de cómo los hombres se ofrecieron a llevar a las chicas de regreso a sus habitaciones de hotel, pero que ambas chicas se negaron. Como estaban en relaciones comprometidas, los hombres actuaron como si fueran a retirarse, pero nunca lo hicieron. Fue entonces cuando salió el tequila, y la amiga de Nicola dice que perdió el conocimiento solo unos minutos después de tomar el trago. No tiene recuerdos de lo que pasó después de eso, y lo siguiente que sabe es que despertó en una cama de hospital. La defensa presentó a Richard Hines como un hombre honesto que solo quería ayudar. Estas dos jóvenes llegan a un lugar seguro, como su habitación de hotel, para poder dormir y recuperarse de los efectos del alcohol que habían estado bebiendo. Los investigadores hallaron imágenes de seguridad del viaje en taxi al hotel, donde se oye a los hombres gritar emocionados que, según ellos, esas chicas les cayeron del cielo. Mientras miraban a las dos mujeres y hablaban sobre lo que iban a hacerles, incluso se chocaron los puños entre ellos. Esto no fue en absoluto un accidente, fue algo calculado y planeado hasta el más mínimo detalle. Aún peor, mientras los investigadores seguían indagando en el pasado de estos dos hombres, descubrieron que no era la primera vez que James había sido acusado de un crimen como este. Menos de un mes antes de la muerte de Nicola, otra mujer acusó a James de drogar su bebida y abusar de ella. Cuando Richard tuvo la oportunidad de defenderse, describió a Nicola como nada más que una mujer que iba de bar en bar buscando a alguien que pudiera emborracharla fácilmente. Básicamente sugirió que ella salió de su escuela esa noche con toda la intención de emborracharse hasta perder el conocimiento. Y sugirió que ella estaba dispuesta a irse con quien la emborrachara más rápido y más fuerte. No creo que necesites que te diga que esto no podría estar más lejos de la verdad. Para mí, creo que la parte más desgarradora de todo este juicio fue cuando la fiscalía mostró las imágenes del vestíbulo del hotel. Estas dos chicas estaban desesperadas porque alguien interviniera, literalmente cualquiera que las ayudara a salir de la mala situación en la que se encontraban. Ningún empleado del hotel les preguntó a las chicas si estaban bien. Nadie sugirió llamar a alguien, aunque era claro que las chicas estaban demasiado borrachas para saber qué pasaba. Ni una sola persona ofreció ayuda. Simplemente les consiguieron las sillas de ruedas que pidieron, e incluso llegaron a ayudar a subir a las chicas a las sillas de ruedas. Es simplemente repugnante y no lo puedo comprender. De verdad me deja sin palabras. La familia de Nicola estuvo presente en el juicio y tuvieron que escuchar todos los horribles relatos de lo que le sucedió a su hija. Ellos presentaron una declaración de impacto de la víctima en la que solicitaron al juez que impusiera el castigo más severo posible. Pero desafortunadamente para ellos, el castigo de este hombre sería poco más que una palmada en la muñeca. En ese momento de la historia de Japón, Ricardo, con 19 años, aún era menor de edad. El problema es que los menores no pueden recibir el mismo castigo legal que los adultos, aunque estas leyes han cambiado en años recientes. Eso realmente no importa en el caso de Ricardo, porque al final fue declarado culpable. Pero solo podía ser sentenciado a un máximo de 5 a 10 años en prisión, y ahora es un hombre libre. Su cómplice, Jaime Blackstone, fue declarado culpable de agredir a la amiga de Nicola, pero su sentencia fue aún más leve. Sentenciado a 3 años de trabajos forzados y liberado en 2015, luego regresó a Estados Unidos y continuó su carrera como bailarín, siendo sus crímenes en Japón poco más que una nota al pie, en una vida que por lo demás fue grandiosa. Estos dos hombres han demostrado ser criminales seriales y simplemente se salieron con la suya. En los años posteriores al fallecimiento de Nicola, su familia ha trabajado incansablemente para honrar su memoria, creando becas en su nombre y abogando por la seguridad de los jóvenes viajeros en el extranjero. Tras esta tragedia, se han implementado cambios positivos para evitar incidentes similares. Las campañas de concientización sobre seguridad al viajar, especialmente para mujeres jóvenes en el extranjero, se han fortalecido entre estudiantes en Tokio. Los hoteles en Tokio y otras ciudades importantes han implementado medidas de seguridad más estrictas para proteger a sus huéspedes, con la esperanza de evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Estos pasos, aunque pequeños, representan un esfuerzo colectivo para asegurar que ninguna familia sufra el dolor que vivió la familia de Nicola, ni el que ahora enfrenta su amiga cada día. La familia de Nicola ha sido valiente al compartir su historia, esperando que su experiencia sea una advertencia y lección para otros.
Ellos siguen celebrando la vida de Nicola, recordándola como una joven vibrante, amorosa y talentosa. Al final de esta historia nos queda solo una lección principal. Se hizo justicia, pero a veces eso simplemente no es suficiente. Estos dos hombres debieron pasar su vida pagando por lo que hicieron a estas chicas, pero en vez de eso, siguen allá afuera viviendo su mejor vida. Mientras la familia de Nicola queda destrozada y su amiga tiene que recoger los pedazos de la vida que alguna vez conoció. Para ambas familias, cualquier apariencia de seguridad y protección les fue arrebatada por completo. Nunca volverán a conocer la verdadera paz. Pero para los dos hombres que obligaron a estas mujeres a este destino, ellos simplemente siguen con sus vidas y actúan como si nada hubiera pasado. Y de alguna manera se supone que debemos aceptar esto como una forma de justicia, pero yo no lo creo. Jasmine Fiore, modelo y actriz en ascenso, inició su carrera a los 28 años modelando pintura corporal y trajes de baño. Se hizo bastante famosa, apareciendo en espectáculos por toda el área de Las Vegas, e incluso tuvo una breve participación en un reality show de VH1. Pero en 2009, la carrera de Jasmine tuvo un final repentino y trágico cuando desapareció la noche del 14 de agosto. Horas después de su desaparición, los investigadores hallaron sus restos en una maleta dentro de un contenedor de basura. El estado de su cuerpo era humillante, por decirlo menos. De hecho, el agresor fue tan brutal que Jasmine solo pudo ser identificada por los números de serie de sus implantes mamarios. ¿Pero quién podría haber hecho algo así? Bueno, los detectives tienen una idea muy clara de quién fue el agresor, e incluso presentaron cargos en su contra. Pero por una razón impactante y bastante inesperada, el hombre nunca fue arrestado, aunque el caso cambiaría para siempre el rumbo de la televisión de realidad. Hace poco más de 20 años, la televisión de realidad moderna apareció por primera vez. Muchos atribuyen el éxito del género a programas como Superviviente de Columbia Broadcasting System, estrenado en 2000 tras su exitoso lanzamiento. Series como Ídolo Americano, El Soltero y Los Osbourne pronto las siguieron. Para 2005 VH1 realmente había comenzado a sacar provecho de la nueva moda de la televisión de realidad y pronto lanzaron la serie Meghan quiere un millonario. A pesar del increíble éxito del programa, solo logró transmitirse durante una temporada antes de ser cancelado. Y todo fue por la trágica pérdida de Jasmine Fiore. Jasmine tuvo una infancia algo difícil porque sus padres se separaron cuando ella tenía solo 8 años. Esto significó que su madre tuvo que criar a la joven Jasmine completamente sola. Viviendo en Bonny Doon, California, todos sabemos lo caro que puede ser vivir en California. Así que está de más decir que probablemente las dos tuvieron muchas dificultades. Mientras Jasmine crecía, descubrió que le encantaba jugar fútbol americano, sin importar lo inclusivo que sea hoy en día. Esto era un poco inusual para una chica del tamaño y la complexión de Jasmine jugar un deporte tan exigente en esa época de la historia. Pero Jasmine no se echaba atrás ante los desafíos. Cuando entró en la adolescencia, Jasmine consiguió un trabajo en una tienda de abarrotes local. Sin embargo, ella siempre quiso perseguir su sueño de ser modelo. Al cumplir la mayoría de edad, Jasmine comenzó a postularse para trabajos de modelaje y pronto consiguió algunas oportunidades. Primero se convirtió en modelo de trajes de baño y poco después encontró trabajo como modelo de pintura corporal, trabajando para varias personas en fiestas y reuniones de entretenimiento. Jasmine tuvo tanto éxito que consiguió varios shows en los casinos más grandes de Las Vegas. Para Jasmine, todo iba perfectamente de acuerdo a su plan y realmente estaba viviendo su sueño. Participó en varios comerciales de servicios para adultos, como líneas telefónicas y similares. Las cosas mejoraban en su carrera, pero Jasmine sabía que su estilo de vida no sería eterno. Siendo una trabajadora bastante inteligente, empezó a hacer arreglos para lo que la vida le depararía cuando su trabajo como trabajadora de belleza eventualmente llegara a su fin. Fue a la escuela, obtuvo su licencia de bienes raíces y organizó la apertura de su propio gimnasio y centro de entrenamiento. Jasmine tuvo varios intereses amorosos a lo largo de los años, hasta que llamó la atención de Roberto Hassman, a quien realmente amaba y con quien quería establecerse. Desafortunadamente, su relación no duró mucho y eventualmente tomaron caminos separados, y poco después ella se encontró en los brazos de un hombre llamado Travis. Y los dos se comprometieron en 2006, pero también terminaron su relación.
Esto nos lleva a 2009 cuando Jasmine conoció a un colega experto en bienes raíces llamado Ryan Jenkins. Ryan era un inversionista inmobiliario que tenía propiedades en toda el área de Las Vegas, pero aún no era una gran cosa. Era más bien un inversionista pequeño que todavía buscaba encontrar su lugar en el negocio y aún no lo había logrado. Ryan procuraba mantener sus opciones abiertas. Una de ellas era salir en programas de telerrealidad en VH1. Ryan pidió participar en la serie Meghan quiere un millonario a finales de 2008 o principios de 2009. Ryan estaba encantado cuando fue aceptado en este programa, pero su participación en la serie no duró mucho y fue eliminado en uno de los primeros episodios. Pero para Ryan, esto no le importó demasiado. Esto se debe a que, pocos días después de salir de la serie, conoció a la mujer de sus sueños, Jasmine Fiore. 2 días después se casaron. Esto puede sonar completamente loco, casarse con alguien que solo has conocido por 2 días, y no me malinterpretes, en cierto modo lo es. Pero ambos afirman que realmente se han amado según los amigos y la familia de Jasmine. A este punto, Jasmine estaba realmente feliz. Cuando estaba con Ryan, Jasmine era conocida por ser una mujer muy vibrante y enérgica, y su relación con Ryan solo amplificó aún más estas cualidades. Aunque se conocieron en un casino y tuvieron una boda espontánea, su amor era real, pero como era de esperarse, las cosas no siempre fueron perfectas tras algunos meses de casados. Jasmine se vio obligada a llamar a la policía después de que su esposo revelara un lado de sí mismo que ella nunca supo que existía. En junio de 2009, apenas 3 meses después de que Jasmine y Ryan se casaron, se rumora que Jasmine había estado saliendo de su matrimonio a espaldas de su esposo. Jasmine había hablado con su ex prometido Travis y ambos se reunieron en lo que parecía una fiesta. En este evento, Jasmine y Travis se besaron y esto hizo que Ryan perdiera el control. Y es comprensible, pero lo que no es tan comprensible es la reacción de Ryan al enterarse de esto. Ahora, no sé si Ryan los sorprendió a los dos o si alguien le contó lo que había pasado. Pero Ryan actuó de inmediato y él y Jasmine tuvieron una discusión muy acalorada. Travis admitió lo que había sucedido y poco después, Ryan golpeó a Jasmine y la hizo caer en una piscina cercana. Llamaron a la policía y presentaron cargos de inmediato. Ryan iba a presentarse en el juicio en diciembre de 2009, pero los dos se reconciliaron poco después. Todo esto pasó y pronto volvieron a estar en sintonía, pero su matrimonio nunca sería igual después. Lisa, madre de Jasmine, dice que Jasmine y Ryan peleaban seguido. La razón principal de sus discusiones era que Ryan afirma que Jasmine nunca estaba dispuesta a dejar ir a sus exnovios. Y para todos los efectos, esto parece haber sido cierto. Ryan sentía que si habían terminado, eso debía ser el final, pero Jasmine no lo veía así. No hace falta decir que Ryan era un hombre muy celoso, pero curiosamente, algunos de los celos de Ryan y algunos de sus temores parecían haber estado algo justificados. El padre de Ryan dijo que Jasmine había actuado a sus espaldas durante meses. Su padre afirma que Ryan le había contado sobre varias ocasiones en las que Jasmine se iba por varios días seguidos. Jamás le decía a Ryan que se iba ni dónde había estado durante ese tiempo. Ahora, lo que no sabemos es si todo esto sucedió después de que los dos tuvieron el altercado en la fiesta o si esto ocurría cuando supuestamente estaban en buenos términos. Si todo ocurrió tras separarse después de la fiesta, lo entiendo totalmente. Jasmine necesitaba espacio y la última persona con la que quería estar era Ryan. Pero todo esto ocurría mientras ambos se llevaban bien y eran felices casados. Debes admitir que Ryan no era tan irrazonable al querer saber por qué su esposa estuvo desaparecida días. Peor aún, según Ryan, ella regresaba y mentía repetidamente sobre su paradero. Pero Ryan nunca dijo cómo supo que ella mentía. Para mayor confusión, Jasmine le dijo a su madre que habían anulado su matrimonio en mayo de 2009, solo 2 meses después de casarse. Tras varias búsquedas en los registros públicos, no hay pruebas de que esta declaración sea cierta. Aparentemente seguían casados mientras sucedía todo esto. Todo esto nos lleva al 14 de agosto de 2009, la noche en que las vidas de Jasmine y Ryan cambiarían para siempre. La misma noche en que las últimas horas de Jasmine fueron captadas por las cámaras de seguridad. Y la noche que alteraría el curso de la televisión de realidad para el resto de la historia.
Era el 14 de agosto de 2009 cuando Jasmine y Ryan hicieron planes para quedarse en el Hotel L'Auberge en San Diego. Ambos iban a un torneo de póker, un evento benéfico para recaudar fondos para la Fundación Karma. Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad y dicen que se vio a ambos disfrutando juntos. Ryan y Jasmine aparecieron en las grabaciones riendo y sonriendo toda la noche. La pareja salió del hotel a las 2:30 am. La mañana del 14 se les vio de nuevo en el Hotel Ivy, un club nocturno en el centro de San Diego, y fue la última vez que estuvieron juntos. Para las 4:30 am, Ryan ya había vuelto solo a su habitación y haría el checkout a las 9 am. Esa mañana, Jasmine nunca fue vista de nuevo. No se ha informado si fue vista o no en las cámaras de seguridad del club nocturno, pero sea lo que haya pasado en ese lugar, las cosas no parecen haber terminado bien para la pareja. Al día siguiente, el 15 de agosto, la policía anunció que localizaron un cuerpo en un callejón en Buena Park, California. La persona había tenido un final muy terrible, y los detectives dicen que le habían quitado todos los dientes, así como todos los dedos, lo que hacía que la identificación fuera increíblemente difícil. Quien dejó este cuerpo aquí no quería que lo identificaran nunca. Lo único que la policía pudo determinar fue que los restos eran de una mujer y que habían sido aplastados dentro de una maleta que era demasiado pequeña. Ese día, Ryan reportó la desaparición de su esposa y dijo a la policía que la vio por última vez a las 8:30 p.m. el 14 de agosto en su casa en Los Ángeles. Dijo que ambos habían asistido al torneo de póker benéfico mencionado anteriormente y visitado algunos bares. Luego regresaron a casa, donde Jasmine lo dejó y salió a hacer algunos mandados. Después de esto, nunca la volvió a ver. Nunca se ha explicado por qué Ryan consideró sospechosa esta desaparición, a diferencia de otras veces que Jasmine se había ido. Si recuerdas, Jasmine era conocida por desaparecer durante días enteros. En este caso, él reportó la desaparición de su esposa menos de 24 horas después de que se fue. Esto nunca se ha explicado completamente, pero los investigadores tenían razones para creer que había mucho más en Ryan de lo que parecía. Al día siguiente, Ryan pasó tiempo en la casa de la pareja empacando ropa y artículos de viaje. Lo vieron salir de su penthouse el 16 de agosto cerca de las 9 am. Luego se dirigió directamente a Nevada para recoger su bote, pero esa no fue la historia que le contó a la policía. Cuando lo contactaron más tarde ese mismo día, les dijo que había estado en Utah y que se dirigía a Canadá para resolver algunos problemas de inmigración. Al mismo tiempo, los investigadores avanzaron en el caso del cuerpo hallado en el contenedor de basura. A pesar de que el responsable se había esforzado mucho por ocultar la identidad de esta persona, los restos fueron identificados solo unos días después, el 18 de agosto. Mientras el forense examinaba el cuerpo, notó que los senos de la mujer parecían haber sido alterados y creyó que tal vez se había puesto implantes en algún momento, y esta suposición resultó ser correcta. Durante un análisis, el forense retiró los implantes y pudo leer el número de serie que estaba impreso en ellos. El número de serie los vinculó directamente con Jasmine Fiore. El forense pudo determinar que Jasmine había perdido la vida solo unas horas antes de que encontraran su cuerpo. Pero las cosas empeoraron mucho a partir de aquí. La policía fue alertada rápidamente sobre un Mercedes blanco abandonado en un estacionamiento de West Hollywood. El hallazgo ocurrió a menos de 1 milla de la casa de Jasmine y Ryan en Los Ángeles. Al registrar el auto, se descubrió que también era de Jasmine. Pero lo que hizo que este descubrimiento fuera tan perturbador es que el interior del auto estaba cubierto de una cantidad significativa de evidencia. Había manchas rojas en todo el auto y señales de que a Jasmine le arrancaron el cabello. La policía entonces reclasificó el caso, etiquetándolo oficialmente como una investigación de homicidio. En este punto, la policía quería hablar con Ryan sobre su paradero en el momento en que Jasmine desapareció, pero él no estaba por ningún lado. Al día siguiente, el 19 de agosto, Ryan llamó a su padre desde Vancouver, demostrando que finalmente llegó a Canadá, tal como les había dicho a los investigadores que haría. En esa llamada, el padre de Ryan le dijo que la policía quería hablar con él, y que habían encontrado el cuerpo de Jasmine y que tenían razones para creer que había sido víctima de un homicidio. En este punto, la policía estaba buscando activamente a Ryan. Por distintas razones, estaban convencidos de que él era responsable del crimen y pronto inició la persecución.
Poco después, los investigadores supieron que la BMW SUV negra de Ryan fue vista rumbo a la frontera entre Estados Unidos y Canadá remolcando un bote. Luego, la policía halló el vehículo en una marina en Washington. El vehículo estaba vacío y el remolque que llevaba también estaba vacío, lo que demostraba que el bote estaba en algún lugar en el agua. Sin embargo, el motor del vehículo todavía estaba caliente, así que Ryan no podía haber ido muy lejos. Cabe mencionar que en este momento, Ryan no era considerado culpable, solo era considerado una persona de interés con la que la policía quería hablar desesperadamente. La policía estaba tan interesada en ponerse en contacto con él que la Guardia Costera de los Estados Unidos y la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza anunciaron que enviarían varios botes para buscarlo. No sería hasta el 19 de agosto que finalmente se recibió un avistamiento creíble de Ryan. Un testigo vio a alguien parecido a Ryan conduciendo un bote cerca de Point Roberts, Washington, donde vivía su madrastra. Apenas llegó este informe, la policía anunció que tenía razones para creer que él había cruzado la frontera de regreso a Canadá en algún momento entre el 19 y el 20. Esto fue la gota que derramó el vaso para los investigadores. Ryan ya sabía que la policía lo buscaba, así que para ellos esto demostraba que estaba evadiendo la captura. Esto los llevó a intensificar su búsqueda, etiquetándolo como su principal sospechoso y acusándolo oficialmente de homicidio. Era el 20 de agosto cuando Ryan llegó al Motel Thunderbird en Columbia Británica, Canadá. Llegó con una joven que el empleado del motel describió como atractiva y tranquila. Los dos pagaron por 3 noches en el hotel y el gerente no los encontró ni un poco sospechosos. Al investigar la identidad de la mujer con Ryan, la policía pronto descubrió que era su media hermana, Elena. El gerente del motel dijo que vio a Ryan salir de su habitación el 21 de agosto luciendo muy cansado. Dijo que se veía tan desaliñado que, aunque estaba al tanto de la búsqueda de Ryan Jenkins, no reconoció que fuera la misma persona. Para las 11:30 am, el 23 de agosto a las 11:30 am, el gerente vio que Ryan no hizo checkout de la habitación reservada a nombre de Elena. El gerente entonces le pidió a su sobrino que fuera a revisar y se asegurara de que Ryan se hubiera ido. Fue entonces cuando entró y encontró otra escena del crimen. Al abrir la puerta, el sobrino halló a Ryan colgado de un perchero con un cinturón. Se había quitado la vida. Nunca se encontró una nota en la escena del crimen, pero los investigadores más tarde encontrarían una en la computadora de Ryan, fechada el 20 de agosto. El contenido de esta carta nunca se ha hecho público, y desafortunadamente esto significa que el caso de Jasmine hasta el día de hoy nunca se ha resuelto. Pero esto no es el final de la historia. La policía cree firmemente que Ryan fue quien le quitó la vida a Jasmine. Están casi seguros de que esto es cierto y no hay otra persona de interés. Y es bastante claro ver que Ryan estaba luchando con una culpa bastante seria en los últimos días y horas de su vida. Tras la muerte de Ryan, la policía investigó más su pasado. BH1 hizo lo mismo, siendo la empresa que lo invitó al programa. Meghan quiere un millonario, según BH1. Siempre verifican antecedentes de cada estrella en sus programas de telerrealidad. La verificación de antecedentes de Ryan fue limpia, aunque una revisión posterior reveló información interesante. Resulta que en 2007 Ryan fue investigado por agredir a una mujer en Calgary. La compañía productora detrás de Meghan Quiere Ser Millonaria reiteró que nunca le habrían permitido participar en el programa si hubieran estado al tanto de esto. BH1 indicó que usan una firma privada externa para hacer sus verificaciones de antecedentes. Estas verificaciones solo aplican a delitos dentro de Estados Unidos. Y Calgary obviamente está ubicada en Canadá, así que la información de este delito nunca llegó a BH1. Sin embargo, lo más interesante es que Collective Intelligence, la empresa externa, declaró que ellos no realizaron la verificación de antecedentes. Como Ryan era de Canadá, la verificación de antecedentes la hizo Straight Line International. Tras las acusaciones contra Ryan, Collective Intelligence demandó a Straight Line International por incumplir el contrato, alegando que la empresa conocía el historial violento de Ryan, pero no informó a Collective Intelligence ni a BH1. Collective Intelligence eventualmente perdería la confianza de sus principales clientes. Viacom, NBC y American Broadcasting Company, y Straight Line fue obligada a pagarle a Collective Intelligence más de $800,000 en daños.
Pero las cosas están a punto de volverse aún más locas, si es que puedes imaginar que VH1 no solo había contratado a Jenkins para ser parte de la primera temporada de Megan, quiere un millonario. Tras ser eliminado del programa, lo contrataron para la tercera temporada de Me Encanta el Dinero, otra serie de telerrealidad. Ahora, nunca he visto este programa, pero el artículo de Wikipedia sobre la serie dice que el programa involucraba a concursantes compitiendo en varios desafíos físicos y mentales con la esperanza de ganar un gran premio de $250,000. Ryan Jenkins en realidad ganó la tercera temporada del programa. Según informes, Ryan llamaba a Jasmine diario durante la filmación, prometiendo hacer todo para ganar el dinero, para que ambos vivieran la vida que soñaron. Pero también se informó que, durante el tiempo que estuvo filmando el programa, sus llamadas a Jasmine se volvieron progresivamente más y más agresivas con cada día que pasaba. Y se hizo evidente que él empezaba a sospechar de Jasmine mientras estaba fuera y temía que ella le estuviera siendo infiel. Y, al regresar de la filmación, si los rumores sobre su relación con su exnovio son ciertos, puede que él tuviera razón, y este pudo haber sido su motivo para acabar con la vida de Jasmine. Tras esta revelación, VH1 tomó la decisión de cancelar la tercera temporada de I Love Money. Ningún episodio de esta temporada ha sido transmitido. Y la productora, 51 Minds, se vio obligada a llegar a un acuerdo con VH1 por más de 12 millones en pérdidas debido a su incapacidad para transmitir el programa. Esto fue un golpe bastante serio para la compañía y fue un golpe enorme para la televisión de realidad en general y fácilmente pudo haber arruinado todo el género. Mira, cuando ves un programa de televisión de ficción típico, probablemente no piensas demasiado en los actores, porque no se están interpretando a sí mismos en pantalla, están interpretando a un personaje que fue creado y escrito para ellos. Pero cuando se trata de la televisión de realidad, parte de lo que la hace tan cautivadora es que estás viendo a la persona real decir y hacer cosas que probablemente realmente diría y haría en la vida real. Puede estar exagerado, pero no es ficticio. Pero el asunto con la televisión de realidad es que incluso cuando ves a estas estrellas en la pantalla grande, aún no tienes idea de quiénes son como personas, y eso es algo aterrador. Es la misma sensación que se tiene al ver a youtubers famosos o estrellas de las redes sociales. Solo ves lo que ellos o su equipo de publicidad quieren que veas. Para Ryan Jenkins, VH1 solo quería que vieras su lado entretenido. A la mayoría de estas compañías no les importa quiénes son detrás de cámaras, y Ryan no era la excepción. Si soy honesto, tengo buen presentimiento. VH1 solo estaba molesto porque casi pierden 12 millones en la tercera temporada de I Love Money, y un escándalo como este fácilmente pudo haber arruinado todo su catálogo de reality shows. Al conversar con Mark Cronin, cofundador de 51 Minds, principal productora de varios reality shows exitosos de VH1, explica que la pérdida de Jasmine Fior ha afectado negativamente a los reality shows en general. Dijo que los crímenes de Ryan Jenkins le dieron una nueva perspectiva al elegir concursantes para futuros reality shows. Dice que ahora confía mucho más en su intuición, sugiriendo que tenía el presentimiento de que algo no estaba bien con Ryan, pero aún así decidió incluirlo en el programa. Esto refuerza mi punto de que a estas empresas no les importan realmente estas personas ni quiénes son. Otro productor intervino y dijo que preferiría tener un presentimiento sobre alguien. Excluirlos de un programa y errar sobre ellos es igual a terminar en una situación similar. Como Ryan Jenkins, el productor de otra serie de telerrealidad, Gran Hermano, incluso ha declarado eso. Actualmente, muchos estudios que hacen verificaciones de antecedentes buscan la opción más completa, sin importar el presupuesto o el costo. Y solo espero que esto sea cierto. Al final, Ryan Jenkins nunca fue responsabilizado por sus supuestos crímenes. Pero si hay algo bueno que ha salido de este caso, es que todo el mundo de la televisión de realidad parece ser un lugar mucho más seguro ahora, aunque sea solo para proteger las ganancias de estas corporaciones sin rostro. Nunca debió ser necesaria la pérdida de una vida para que estos estudios ofrecieran un ambiente de trabajo seguro. Y eso nunca debe ser olvidado. Los policías juran proteger a la comunidad. Confiamos en que cuiden vidas y respeten los derechos de las personas en su labor. Es fácil olvidar que los policías son personas, pueden equivocarse y tomar malas decisiones. Esto se evidencia en el caso de Ellie Warren, aspirante a bióloga marina de 20 años, hallada muerta cerca de un bar en la playa de Tofo, Mozambique,
el 9 de noviembre de 2016. Después de que se encontró su cuerpo, la policía local arrastró el caso por las profundidades de la indiferencia y de regreso. Y de hecho, la misma policía en la que los locales confiaban para su protección resultó ser indiferente y sin corazón. Estos supuestos detectives clasificaron el caso de Ellie como un accidente, aunque había una cantidad nauseabunda de pruebas que demostraban lo contrario. Provocaron que el padre de Ellie viajara por el mundo buscando respuestas y causaron un gran dolor a la familia Warren. Y todo lo que querían era encontrar justicia para su hija. El caso de Ellie Warren es indignante en muchos niveles. No solo perdió la vida por un criminal violento, sino que a la policía de Mozambique no le importó nada. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales. Publico nuevos casos cada semana, sin narraciones de inteligencia artificial, solo tú, yo y un caso por resolver. Si buscas buenos documentales de crímenes reales clásicos, suscríbete. Es gratis y te mantendrá al día con mis próximos videos. Ellie Warren nació en 1996 en Melbourne, Australia. La familia de Ellie la forman sus padres, Nicole y Paul, y su hermana menor, Christy. Mientras crecía, Ellie era una chica vibrante y divertida que amaba mucho a su familia, aunque su vida en casa no era perfecta. Cuando Ellie era joven, sus padres se divorciaron. Este momento triste que cambió su vida no impidió que Ellie siguiera siendo amorosa y llena de vida. Aunque sus padres ya no estaban juntos, Ellie mantenía un vínculo cercano con ambos, pero era especialmente unida a su papá. Pablo y Ellie eran grandes amigos. Pasaban mucho tiempo juntos y visitaban el lugar favorito de Ellie en ese entonces, que era la playa. Pablo adoraba a su hija y la describía como una joven que ansiaba la aventura y amaba la vida, según Pablo. Ellie era su tesoro y ambos eran inseparables. Nicole, su mamá, la describía como una niña llena de vida. Le encantaba la aventura y tenía un gran deseo de explorar, y era conocida por ser sumamente amigable. Al crecer, Ellie fue al colegio secundario Parkdale y tras la preparatoria planeaba inscribirse en la Universidad James Cook en Queensland para estudiar biología marina. A Ellie le encantaba estar al aire libre, pero aún más explorar países y culturas, sobre todo África. Ellie comenzó a trabajar. En 2016 tuvo 3 empleos para poder pagar un programa de biología marina en Tofo, Mozambique. Antes de que Ellie se fuera a la universidad, quería trabajar con biólogos marinos y científicos para satisfacer su deseo de aventura. Realmente, era la oportunidad perfecta. Ellie conviviría con personas que admiraba y exploraría la vida marina en varios países. Así que en octubre de 2016, Ellie acompañó al grupo de buceo llamado África Submarina durante 6 semanas en la playa de Tofo, ubicada en Mozambique, Sudáfrica. Ellie empacó, se despidió de su familia y estaba emocionada por comenzar esta nueva aventura que le cambiaría la vida. Al llegar a Mozambique, Ellie se hospedó 6 semanas en un bungalow de Casa Berry, un conocido resort de buceo en la playa de Tofo. Ellie era parte de un grupo de voluntariado soñado. Salían en bote hacia los arrecifes de este hermoso lugar y Ellie vivió los mejores momentos de su vida bajo el agua. Estaba asombrada por la belleza natural y esta experiencia realmente consolidó sus metas para el futuro. Eso era salvar el mundo, proteger la vida marina y marcar la diferencia. Ellie, durante su viaje de 6 semanas a Mozambique, mantenía contacto con su familia y sus padres notaban la emoción en su voz cuando le preguntaban cómo le iba. Ellie estaba encantada de haber podido experimentar algo así y era algo que recordaría para siempre. 6 semanas pasaron volando con todas las actividades, descubrimientos y paisajes submarinos que Ellie vivió. A inicios de noviembre de 2016, Ellie por fin regresó a casa para empezar su nueva etapa en la universidad. Pero tristemente, Ellie nunca abordaría el avión de regreso a Australia. Y el lugar que más amaba se convirtió en un terrible pozo de terror, no solo para Ellie, sino también para su familia. El 8 de noviembre de 2016 debía ser el último día de Ellie en Mozambique. Ahora hay informes contradictorios sobre lo que sucedió después. Reportes indican que Ellie se registró en el campamento, se reunió con amigos y dejó algunas pertenencias allí. Un informe del gerente del hostal indicó que Ellie nunca se registró ese día. Esa noche, Ellie y su grupo celebraron el fin de su programa de 6 semanas.
y pasaron la mayor parte de la noche en un bar local llamado Bar Víctor cerca de la playa. Los amigos de Ellie dicen que tomó unos tragos, pero estaba coherente, alerta y no parecía ebria. Al día siguiente, Ellie debía volar a Australia para ver a sus padres y estaba muy emocionada de reunirse con su familia. Los padres de Ellie la extrañaban, pues 6 semanas era lo más que habían estado separados, pero Ellie nunca subió al avión. Tras el martes, Ellie dejó de comunicarse con su familia, lo que alarmó a Nicole y Pablo. Llamaron a Ellie y a sus conocidos, pero no recibieron buenas noticias. Sin embargo, después de un tiempo, los padres de Ellie recibieron una llamada, pero no era de Ellie, era de su hermana menor, Christy, y ella tenía noticias devastadoras para ellos. Christy estaba histérica por teléfono y se le escuchaba gritar repetidamente que Ellie había sido asesinada. Los padres de Ellie quedaron impactados por un horror inimaginable al saber que la vida de su hija fue arrebatada. El hecho de que el acto ocurriera en otro continente les partió el corazón. Los padres de Ellie estaban devastados y llenos de preguntas. ¿Quién le hizo esto a Ellie? ¿Por qué alguien querría lastimar a Ellie? ¿Qué le pasó? Las vidas de Paul y Nicole se pusieron de cabeza. Paul y Nicole aún esperaban que las autoridades de Mozambique esclarecieran la trágica muerte de su hija. Creían que el caso de Ellie estaba bien, pero Paul y Nicole confiaron en quienes no debían. Y con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que los investigadores de Mozambique, no estaban ni un poco interesados en resolver el caso de Ellie. Esto inició un ciclo interminable de angustia para la familia Warren, ya que las mismas personas que se suponía debían mantener a Mozambique a salvo del crimen eran quienes dejaban libre al asesino de Ellie. Ahora, aquí está el asunto. Mozambique es un lugar hermoso, lleno de recursos naturales y paisajes impresionantes en forma de playas y áreas recreativas, pero también es un país que aún sufre las repercusiones de la guerra civil. Las principales atracciones de Mozambique incluyen playas interminables y parques nacionales. Estas son las razones por las que el turismo está de moda y es una de las principales fuentes de ingresos del país. Gente de todo el mundo visita Mozambique para admirar el arte natural y se va sorprendida y agradecida. Y esto es exactamente lo que Ellie estaba haciendo. Pero por más hermoso que sea Mozambique, hay mucha fealdad arraigada en las raíces del país. Aproximadamente el 55% de los habitantes locales considera que la mayoría de la policía mozambiqueña es corrupta. Los oficiales de policía carecen de profesionalismo, ética laboral y son rápidos para cerrar casos que ni siquiera han sido resueltos. En lugar de resolver adecuadamente un caso, simplemente inventan alguna solución absurda, la presentan como la verdad y luego cierran el caso para poder pasar al siguiente. Ahora, no puedo decir esto con certeza, pero apostaría a que esto sucede en muchos lugares turísticos. De hecho, yo solía vivir en una ciudad turística y esta era una teoría bastante conocida. La policía encubría crímenes graves o los clasificaba como menores para no ahuyentar el turismo. La mañana siguiente, un miércoles, un pescador local halló el cuerpo sin vida de Ellie cerca o dentro de un baño público. Aquí es donde los detectives mozambiqueños son inconsistentes con los detalles. Esto es solo una de las muchas frustraciones que han surgido en el caso de Ellie. En Yemen, el vocero policial, detective Juma Dauto, determinó que la muerte de Ellie fue accidental y destacó que no había marcas, moretones ni cortes en su cuerpo. La investigación se llevó a cabo a paso de tortuga, lo cual fue muy frustrante para la familia Warren por razones obvias. El primer informe policial formal tardó casi 6 meses en aparecer y los detalles eran espantosos. Según el informe, Ellie murió por sobredosis de drogas. Ahora, lo realmente extraño era el hecho de que no había drogas en su sistema al momento de su fallecimiento, así que esto era sumamente sospechoso. Mientras tanto, los padres de Ellie intentaron contactar a la policía australiana y esperaban que ambos equipos de investigación pudieran trabajar juntos para resolver el caso de Ellie. Mozambique se negó rotundamente y dijo que la investigación solo les correspondía manejarla. Esto fue tanto impactante como indignante. La mamá de Ellie, Nicole, creó una petición en change.org para pedir al primer ministro australiano, Scott Morrison, que resolviera el caso de Ellie y le hiciera justicia. En 2 semanas, la petición tenía más de 36,000 firmas. Recientemente, la petición está casi en 65,000 firmas, acercándose a su meta de 75,000. Por otro lado, los detectives mozambiqueños no ayudaron después del informe policial inicial. 4 días después se publicó otro informe que calificó la muerte de Ellie como homicidio. Aquí es donde todo se complica más.
La causa de muerte de Ellie se registró como asfixia mecánica y la introducción de contenido arenoso en sus pulmones y boca. La arena hallada en el cuerpo de Ellie era suelta de playa, pero el sitio donde la encontraron tenía tierra roja densa y compacta. Esto sugiere que Ellie fue atacada en la playa y luego movieron su cuerpo, pero ¿quién y por qué lo hizo? Eso era justo lo que los padres de Ellie querían saber. Al ver que los policías mozambiqueños no estaban interesados en resolver el caso y más bien obstaculizaban la investigación, el papá de Ellie, Paul, decidió encargarse él mismo. Un año después de la trágica muerte de Ellie, Paul se mudó a Sudáfrica en busca de respuestas. Su único objetivo era descubrir quién le hizo eso a su inocente hija. Las acciones de Paul son admirables, y Ellie es afortunada de tener un padre tan amoroso e incansable. Aunque perdió a su hija y a su mejor amigo, Paul está decidido a atrapar al culpable y dar justicia a Ellie. Paul mantuvo su atención y se enfocó en hallar pistas sobre la terrible muerte de su hija. Y no le tomó mucho tiempo. Sorprendentemente, descubrió más sobre el asesinato de Ellie en un día que los detectives en un año. Esto te hace pensar que las autoridades de Mozambique no querían resolver el caso de Ellie o buscaban proteger la reputación del país, porque que los turistas desaparezcan y sean encontrados sin vida y humillados en las calles de Mozambique no necesariamente grita que sea un lugar seguro. Pero el hecho de que Paul pudo descubrir tanta información en tan poco tiempo llevó a una gran pregunta. ¿La policía realmente no estaba interesada o existía la posibilidad de que estuvieran encubriendo activamente algo? Paul, en el segundo día que llegó a Tofo, fue al resort donde se hospedaba Ellie. Lo triste y desgarrador fue que él se sentó en la mesa donde Ellie fue fotografiada su último día en Tofo. No pudo controlar sus emociones y se derrumbó, llorando al sentirse conectado con Ellie de forma casi espiritual. Es algo por lo que ningún padre debería tener que pasar jamás. Incluso fue por ahí y puso avisos pidiendo información y en cuestión de horas muchos lugareños se acercaron y Paul rápidamente encontró una pieza de información muy crucial. Pero fue horrible oír y ver eso. Un pescador le había enviado una foto de Ellie a Paul y lo que vio fue realmente una pesadilla. Era una foto de Ellie, pero tristemente ella ya no vivía en ese momento. Ella estaba sin vida y desnuda, con heridas en la cara, cuello y extremidades. Demuestra que luchó por su vida hasta el final. Para Paul, fue una visión terrible ver a su hija tan indefensa y humillada. Es algo que nunca puedes dejar de ver, lo cual es muy trágico, que Paul tuviera que presenciar eso. Quiero decir, no puede evitar elogiar al pescador por hablar y ser tan sincero con la información. Pero imágenes como estas no están destinadas a ser vistas por los familiares. Es muy doloroso que Pablo presenciara esto en vez de que intervinieran los investigadores. Pero después de ver esta foto, Pablo se dio cuenta de algo. La posición y ubicación del cuerpo de Ellie eran completamente diferentes de lo que los detectives de Mozambique le informaron a la familia Warren. Inicialmente, la familia Warren creía que Eli fue encontrada cerca de un bloque de baños públicos sin entradas. Pero esta foto originó la teoría de que alguien atacó a Ellie y luego le quitó la vida en la playa. Esto también corroboró la presencia de arena de playa en el cuerpo de Ellie. Trágicamente, la foto también insinuaba algo mucho más aterrador, que a Ellie la habían aprovechado, lo que hace que el caso sea mucho más oscuro. Aunque trágica y horrible, esta foto probaba que la policía local probablemente intentaba encubrir la desaparición de Ellie. Pero ocurrió algo que reforzó esta teoría. Mientras Paul estuvo en Mozambique en 2017 y 2018, conoció locales que presenciaron algo muy extraño. A una mujer que fue una de las personas que encontraron el cuerpo de Ellie, le mostraron la foto de su cuerpo en la playa, la foto que había proporcionado el pescador. La testigo recordaba vívidamente que Ellie fue colocada en una posición muy peculiar cerca del bloque de baños mencionado anteriormente. Según esta mujer, ¿cómo terminó Ellie en una playa en la foto? Esto demostró que el cuerpo de Ellie fue movido de la playa y puesto junto al bloque de baños. Curiosamente, cuando hallaron su cuerpo cerca de los baños, estaba en posición de oración musulmana, trasero levantado, rostro hacia abajo y brazos extendidos frente a la cabeza. La testigo también dijo que cuando vio el cuerpo de Ellie en el bloque de baños, los oficiales de policía ya habían llegado.
Esto originó la teoría de que los oficiales de policía movieron el cuerpo de Ellie para simular un accidente en lugar de un homicidio. Los detectives querían hacer que la escena pareciera que Ellie, intoxicada, se había tropezado con un bloque de baños y había fallecido, o que había estado en medio de una oración cuando sufrió una sobredosis o algo por el estilo. Si esto es cierto, entonces los policías locales debieron haber obstruido las pruebas, la verdadera escena del crimen, así como el cuerpo de Ellie, lo cual es increíble. Pero la gran pregunta seguía siendo ¿por qué? ¿Por qué harían algo así los detectives? ¿Y por qué los policías encubrirían una escena del crimen? ¿Estaba la policía involucrada en la muerte de Ellie o estaban haciendo el trabajo sucio para alguien mucho más siniestro? Hasta entonces, la policía australiana no se había involucrado en el caso de Ellie, pese a las numerosas solicitudes de la familia Warren. Las autoridades australianas no podían ayudar porque Mozambique no solicitó apoyo, así que legalmente no podían cruzar fronteras, aunque quisieran. Sin duda, la policía mozambiqueña no estaba resolviendo bien el crimen sospechoso de Ellie. Cuando Paul mostró sus hallazgos a la policía local de Mozambique, créelo o no, admitieron que el cuerpo de Ellie fue movido. ¿Por qué no avanzaban en el caso ni encontraban a quien llevó a Ellie a su trágico final? Las autoridades de Mozambique no tenían prisa por resolver el caso de Ellie. Y sorprendentemente, incluso después de todos los hallazgos incriminatorios que salieron a la luz, el caso de Ellie seguía sin avanzar. Y la policía de Mozambique básicamente la descartó y dio por terminada su investigación. La familia Warren quedó devastada por la policía y autoridades de Mozambique, pero aún así intentaron todo lo posible. El caso de Ellie atrajo mucha atención pública y salió en 60 Minutos Australia y noticieros locales. Y en 2020, alguien sí acudió en ayuda de Paul. Fue un investigador privado alemán, Nick Greger. Era alguien que trabajaba de cerca para tratar de desmantelar grupos criminales, actividades ilegales y un montón de otras cosas turbias. En África y Medio Oriente, en 2020 la pandemia de COVID-19 confinó al mundo. Nick y Paul no regresaron a Mozambique, pero Nick inició su misión en Alemania y mantuvo informado a Paul. Contactó a varias mujeres sudafricanas del trabajo para adultos para obtener información interna sobre el grupo peligroso. En Tofo, una mujer creía que este grupo estaba involucrado en la muerte de Ellie y esta banda de criminales era sumamente sospechosa. A Nick le informaron sobre una banda de narcotraficantes que también robaba y cometía otros crímenes violentos. Eran tan violentos y tan poderosos que incluso la policía estaba a su disposición. Esta banda controlaba todo y la policía no podía hacer nada. Estaban superados en número y fuerza. Nick sabía que debía investigar más, así que tuvo reuniones virtuales con mujeres con antecedentes criminales o que habían estado en la banda. Nick sabía que estaba jugando con fuego, pero era un experto en su trabajo y sabía que la familia Warren necesitaba respuestas. Así que revisó una larga lista de mujeres y finalmente encontró a una que parecía perfecta para una investigación secreta dentro de la banda. Nick le asignó la tarea de hacerse amiga de los miembros de la banda y obtener una confesión de ellos, si estuvieron implicados en la muerte de Ellie. Después de 2 semanas intentando ganarse la confianza de la banda, el jefe del crimen habló y la mujer lo grabó sin que él lo supiera. Confesó distribuir sustancias ilegales, robar turistas e incluso causar la muerte de personas. Su confesión fue vaga y no mencionó a Ellie por nombre, pero era conocido por atraer turistas y aprovecharse de ellos de maneras más aterradoras de una sola. No sería raro que cometiera un acto tan atroz, ya que sabemos que esta banda operaba en la zona cuando Ellie perdió la vida. Sabemos que estaba dispuesto a aprovecharse de mujeres jóvenes mientras estaban en la zona. Así que las piezas ciertamente encajan. La mujer inmediatamente le transmitió la información a Nick. Hasta ahora, la teoría principal es que Ellie fue abordada y robada por miembros de la banda TOFO en la playa. Cuando Ellie se resistió, la sometieron, abusaron de ella y le quitaron la vida violentamente. Luego, llevaron su cuerpo a un baño público cercano y lo hicieron parecer un accidente. Y la policía incluso estuvo de acuerdo con sus acciones y procedió a encubrir todo el asunto. Ahora, ten en cuenta que esto es solo una teoría, pero si tiene algo de verdad, y seamos honestos, probablemente la tenga. Entonces imagina cuán corrupta es realmente la policía de Mozambique. Están preparados para encubrir una escena del crimen y hacer que parezca otra cosa sin ningún remordimiento.
Es aterrador pensar lo que los habitantes de Mozambique deben soportar sabiendo que los detectives no harán nada para llevar justicia a su gente. Pueden ocultar las cosas, lavarse las manos y fingir que no pasó nada. Para aquellos de ustedes que viven en el mundo occidental, saben que muchas veces nuestra propia policía puede ser bastante corrupta. Encubren cosas para su propio beneficio personal y la verdadera historia probablemente nunca sale a la luz, al menos no la mayoría de las veces. Pero ver que la policía mozambiqueña es tan directa con esto, tan abierta y que nadie puede hacer absolutamente nada al respecto, es más que aterrador. Una vez que Pablo obtuvo toda la información de Nicolás, fue directo a la embajada de Australia en Sudáfrica y exigió que hicieran algo. Los hechos eran claros como el agua. Aunque Mozambique no invitaría a la policía australiana a una investigación formal, esta podría ingresar a África si existiera presión política. Y eso fue exactamente lo que pasó. En febrero de 2021, 5 años después de idas y vueltas constantes, la familia Warren finalmente recibió buenas noticias por primera vez en mucho tiempo. Pablo recibió una llamada de la Policía Federal Australiana y le dijeron que se les ordenó investigar la muerte de Ellie en Mozambique, con la Policía Federal Australiana involucrada. Después de que pasaron años, la familia Warren finalmente pudo ver que el caso de su hija estaba llegando a su fin, pero aún está lejos de terminar. La investigación sigue en curso. Aunque ha pasado mucho tiempo, Paul aún espera que él y su familia obtengan respuestas. Paul pasó por mucho dolor y sufrimiento durante su búsqueda de respuestas. Paul no solo lucha por justicia para Ellie, también busca cambiar la ley, sobre todo en casos de muertes entre países y continentes. Él es muy enfático en impulsar cambios en las leyes internacionales y en acelerar el ritmo de las investigaciones sobre personas que fallecen en otros países y en otros continentes del mundo. Si la policía australiana hubiera intervenido antes, este doloroso tormento podría haber disminuido para la familia Warren. Los detectives de Mozambique arruinaron el caso de Ellie desde el inicio y parece que fue intencional. No sabemos si fue por miedo a la pandilla o para proteger la reputación de su país. Sabemos que, sin importar la razón, las autoridades actuaron de forma poco profesional, poco ética e inmoral. La policía de Mozambique tiene toda la culpa. No se puede negar que las acciones de los detectives de Mozambique llevaron a consecuencias devastadoras para la familia Warren, que está tratando de obtener el cierre que pueda de este desastre de investigación. El caso de Ellie, incluso después de 8 largos y agotadores años, sigue abierto, aunque hay una fuerte sospecha de que la banda criminal de TOFO estuvo involucrada en la muerte de Ellie. Respuestas reales y legítimas solo pueden ser dadas por los investigadores de la Agencia Federal de Policía, quienes ahora están involucrados en el caso de Ellie. Estoy seguro de que, a su tiempo, el caso de Ellie se resolverá. Y este es otro de esos casos increíbles y desafortunados en los que básicamente sabemos exactamente lo que pasó. Pero solo tenemos que probarlo para que se haga justicia, y probarlo suele ser la tarea más difícil después de todo lo que se ha dicho y hecho. Las cenizas de Ellie se esparcieron en su playa favorita de Melbourne, donde solía ir con su papá. Todos los que amaban a Ellie asistieron a su memorial para darle su último adiós. A una luchadora, amante de la naturaleza y joven de espíritu libre a quien le arrebataron la vida brutalmente. En Mozambique, Paul construyó un monumento para que la gente recuerde a Ellie y su tragedia. Ellie era un alma que ansiaba la aventura, y su vida fue truncada de manera tan bárbara. Hasta que los culpables paguen por lo que hicieron a Ellie, la familia Warren podrá obtener el cierre necesario para seguir adelante tras esta trágica pérdida. Y yo, por mi parte, no puedo esperar a ver ese día.